Muy buenas noches, amigos, amigas del fútbol aragonés. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Grada FM, donde vamos a analizar lo que ha ocurrido y lo que va a ocurrir esta próxima semana en todas nuestras categorías. Vamos sin más dilación, porque ya llevamos 5 minutos de retraso, con Fernando Mena. Muy buenas noches, Fernandico. Hola, Francho. Buenas noches. Una vez ya finalizada la división del juvenil, nos tenemos que centrar en Liga Nacional, donde la cosa está que arde. Así es, Francho, así es. Jornada 31 y bueno, los dos de arriba no fallan. Vuelven a ganar Montecarlo y Amistad, pero ahora sí que la victoria del Montecarlo ya prácticamente acaricia la próxima jornada, que con una victoria pues certificaría el ascenso. Con lo cual estaremos a la espera a ver qué pasa el próximo sábado, que juega un Ebro Montecarlo. Y bueno, ahí veremos lo que pasa. Ahí está, exactamente el sábado, a ver si lo ponemos por aquí, creo que es a las 10:15, no, a ver, el sábado a las 18:30. 18:30 juega el Ebro Montecarlo y luego el domingo jugará el Oliver Amistad, con lo cual ahí está la pendiente de la Amistad de ese resultado del Montecarlo. Un Montecarlo que hacía los deberes frente al San Gregorio, entre San Gregorio y Arrebal por 3-1, y la Unión Deportiva de Amistad, que le costó vencer al Club Deportivo Ebro en su casa, en Jusbibol, 1-0. Así es, Francho. El partido fue muy disputado. El Ebro siempre son equipos que luchan todos los balones, todos los duelos, y fue un partido de una parte para la Amistad, que fue la primera, donde tuvo un poquito más de balón, pero también tuvo sus oportunidades el Ebro. Se adelantaron la Amistad con un gran gol, 1-0, y luego la segunda parte, pues bueno, tocó un poco ahí sufrir la Amistad y amarrar el resultado, porque el Ebro también pudo llevarse un empate. ¿La zona baja cómo anda la cosa? Pues la zona baja, Francho, sí que está calentita porque esta jornada han ganado casi todos de abajo. Por ejemplo, el Cedón Casablanca era sorprendido con el Atlético Monzón, que le ganaba 1-2. Luego el Alcañiz ganaba 2-0 al Hernán Cortés. O sea, el Hernán Cortés lo tiene ya muy, muy difícil, porque con 9 puntos está prácticamente, bueno, sería un milagro que no consiguiera la salvación. Luego también el Huesca B ganaba 1-5 al Racing, con lo cual también ahí están todos ahí luchando por esa posición, esa cuarta que comentamos la semana pasada, que se va a mover mucho. Y luego también tenemos la Unión, que también volvió a ganar, con lo cual está prácticamente salvado, pero todavía tendría que certificar algún punto más para esa permanencia. Y bueno, ahí también tenemos la semana que viene, tenemos un Huesca B Alcañiz por la parte baja, que se van a jugar, pues como hablamos, mucho. Luego también tenemos por la parte de abajo, me parece que jugaban, sí, ya lo he comentado, el Huesca B Alcañiz. Pues bueno, pues como lo que estamos contando, que es que el Alcañiz tiene que también que buscar algún punto, porque si no, no le vale con ganar en casa para salvarse. Hombre, el colchón de puntos es bastante grande, entre Hernán Cortés y Sí, pero Alcañiz, claro, Monzón, Huesca B. exactamente, esa cuarta plaza que comentábamos, Francho, va a estar entre Alcañiz, Monzón y Huesca, que son los que se van a jugar ahí esa cuarta plaza por el descenso, que va a estar muy disputada. Todavía quedan 9 puntos, con lo cual todavía queda mucho que disputar, Francho. Bueno, si te parece, le vamos a preguntar a nuestro protagonista, pero este es de la zona alta. Hace 2 semanas teníamos al míster del Hernán Cortés, pues equipo que está peleando por esa zona baja, ya la verdad es que no vamos a decir nulas, porque matemáticamente todavía no está descendido, pero sí muy, muy, muy pocas posibilidades. Sí. Pero en este caso, los de la Unión Deportiva de Amistad sí que tienen posibilidades de intentar por lo menos echarle la garra por encima, ¿no? A la Unión Deportiva Montecarlo. Sin más dilación, vamos con nuestro protagonista, con Álvaro Morán. Hola, buenas, muy buenas noches. Buenas noches, Álvaro. Jugador de la Amistad. ¿Cómo está siendo esta temporada disputada, no, Álvaro?
con Sí, ese la Monte verdad que Carlo sí. que parece que se quiere escapar y vosotros que parece que no le queréis dejar escaparse del todo. Efectivamente, nosotros lo tenemos claro, no vamos a fallar hasta final de temporada, hasta que matemáticamente el ascenso no esté cerrado. Y así lo venimos demostrando con 9 jornadas seguidas ganando. Y el Montecarlo que también lleva 4 o 5 jornadas seguidas ganando y no nos lo está poniendo nada fácil. Hola Álvaro, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues es verdad que como comentábamos, que estuvimos viendo el partido el sábado y la verdad que fue un partido muy disputado. Es verdad que en la primera parte teníais un poquito más el control del juego, pero bueno, el Ebro tiraba buenas contras y os pudo hacer mucho daño en alguna jugada. Sí, la verdad que sí, el encuentro fue bastante disputado entre ambos equipos. El Ebro supo jugar muy bien sus cartas, aunque para mí nosotros fuimos superiores en todo momento y finalmente pudimos ganar el encuentro, aunque tampoco vi una superioridad muy clara por parte nuestra. ¿Está siendo la liga muy igualada o no, Álvaro? Porque viendo, por ejemplo, el Ebro, pues bueno, una victoria por la mínima, trabajada, peleada, pero sí que se está, al menos en cuanto a los resultados, lo que estamos viendo nosotros semana tras semana es que los de abajo también aprietan. Sí, la verdad que sí, sí que es verdad que hay equipos que a estas alturas ya no se juegan nada, entonces pues esos enfrentamientos pueden ser más abultados, pero claro, con los enfrentamientos de gente de abajo, ellos están jugando el no descender y claro, van a dejar todo para intentar no bajar de categoría y nosotros pues lógicamente intentar llegar al objetivo del ascenso, aunque el Montecarlo siga apretando. Luego, Francho, siempre dicen que un buen equipo forma también una buena defensa. Y como estamos viendo, la amistad es el equipo menos goleado con 22 tantos, lo que habla muy bien de la zona defensiva bueno, y vuestro portero Gerard, que lo conocemos un poquito, pues a lo mejor no tiene a lo mejor esa envergadura que a lo mejor les gusta a muchos entrenadores un portero, pero es un portero muy ágil, debajo de los palos y con un juego de pies muy bueno. Sí, la verdad que sí. Además, Jorge desde el primer momento de la temporada ha insistido en que desde el delantero, que soy yo, hasta el portero, estemos totalmente activos para defender y así lo hemos demostrado durante la temporada, siendo el equipo menos goleado. Gerard también, por supuesto que es un privilegio contar con él, para mí el mejor portero de la categoría y pese a su poca envergadura, es un chico que va bastante bien y juega muy bien con los pies. Hablando de futuro, no sé en qué etapa estás en este juvenil, si es de primero, de segundo, de tercer año. ¿Cómo, cómo afrontas la próxima temporada? Bueno, pues yo soy de tercer año y nada, he estado mirando este año y he decidido tomar una decisión un poco común en el deporte aragonés y me voy a ir a estudiar a Estados Unidos y me convalidan con una beca universitaria, por lo que podré jugar en un equipo universitario a la vez que estar estudiando en Estados Unidos. ¿Y dónde te vas, Álvaro, concretamente? ¿Nos puedes decir dónde? Me voy al estado de Arkansas, justo en la frontera con Tennessee, a una ciudad bastante cerca de Memphis, a una orilla en coche así más o menos. Y nada, voy a probar suerte por ahí y a ver qué tal. Pues es Muy bien. algo cada vez más común, ¿eh, Sí, Álvaro? Sí. La semana pasada teníamos a tu compañero de estadio, Ahí que. a Iker, del Ujú. Juventud, y nos decía que también, que él se coge las maleticas y se pira para Estados Unidos. Yo, bueno, me imagino que para vosotros es una experiencia tanto académica, pero también futbolística, porque allí la verdad es que el nivel del fútbol pues está bastante alejado, ¿no?, de lo que podría ser el fútbol europeo y, bueno, y en nuestro caso en el fútbol aragonés. ¿Qué esperas ofrecerles allí a los Yankees? Pues nada, la verdad que intento transmitirle mi juego, pues allí, intentar llegar lo más lejos posible y aunque realmente nosotros pensemos que el fútbol de allí deje bastante que desear,
al ellos tener tanto dinero pueden traer jugadores muchos extranjeros y por ejemplo en mi equipo está la mayoría conformado por españoles, brasileños y Estados Unidos al ser tan grande pues alguno bueno tiene que haber, o sea, Yankee de verdad no nacionalizado, ¿eh? Porque tú te cogías ya, hace muchos años, te cogías la selección de Estados Unidos, hostia, ya ya, mexicanos el 80%, ¿sabes? sí, Eh, sí. pues bien, vale, es Estados Unidos, pero Martínez Gómez García, ¿vale? En vuestro caso, me imagino que algún Yankee habrá en el equipo. Hombre, algunos sí que hay, no muchos, pero hay. Básicamente porque los equipos son de 30 o 35 jugadores y pues alguno tiene que haber, si no, ese equipo no se sostiene. ¿Cómo es el modelo de competición ahí? Pues allí primero juegas regionalmente entre universidades y luego ya si te clasificas entre regionales, no sé si es entre los 5 primeros o algo así, ya vas a nacionales, que juegas contra otras universidades de todo el país. Y está la Division One, que ya es muy profesional, o sea, hay gente realmente buena, gente sub-21 con sus países y de todo. Y luego está Division 2 y Division 3 y luego por otro lado está la Naya. O sea que Joder. primero jugáis con las universidades de vuestro estado, ¿no? En este Sí. caso, me imagino que sean en el estado de Arkansas las que haya. Y de allí, Ujú. si resultáis entre los 5 primeros, ya dais el salto para jugar contra otras universidades de otros estados, ¿no? Así es, O sea, estilo la NCCA de baloncesto, que efectivamente, cada es vez, lo que cada mismo. vez es más profesional. La NCCA, hostias, ya muchos, bueno, algunos jugadores de baloncesto ya ni siquiera pasan por la universidad, ya directamente van del college que dicen ellos del instituto a, a la NBA, ¿no? Por lo Efectivamente. que. Pero el viaje es de vuelta, ¿no, Álvaro? Es de ida y vuelta. Sí, sí, esperemos que sí, esperemos que sí. Porque luego os echáis novias por allí y Álvaro, luego no queréis volver. Venga, la última, que Fernando. digo, no, que suele preguntar a Álvaro que cuándo partía para allí, cuándo tienes el viaje El 3 de agosto tengo que ir a Memphis. el 3 de agosto. Ujú, muy bien, Pues a pues disfrutar mucha suerte. lo poco que te quedará de verano aquí, en Aragón, ¿eh? Efectivamente. Y te seguiremos, igual que a Iker, que se lo Sí, prometimos. Otra cosa será la diferencia horaria, pero seguiremos tus pasos por allá, por Estados Unidos. Un abrazo, Álvaro. Vale, muchas un gracias. abrazo. Que vaya bueno. Bueno, Fernando, quédate conmigo, nada, Álvaro, dos. Se perdón, marchó, Francho, Álvaro. te quería Dime, comentar una cosa que nos has olvidado, que cuéntame. este próximo jueves juega el partido aplazado Oliver Real Zaragoza, que es pues este jueves se juega a las 8 de la tarde en la camisera del partido aplazado. Ese partido aplazado. Bueno, sabemos que va a haber cambios, o al menos se prevén cambios en esta división de honor juvenil. De hecho, la federación, pues bueno, está hablando de hacer una especie como de Superliga con dos grupos muy potentes. Luego por debajo, creo que sería una segunda división de la división de honor juvenil. ¿Qué opinas tú de esta Pues ocurrencia? no sé, Francho, yo para mí se va a primar a los más potentes, porque es en teoría una Superliga con una sub-19 que hubo en su día. Si recordarás, Francho, que pues estuvo en Casablanca, estuvo en esa sub-19. Y bueno, veremos a ver también ahora pues esos equipos restantes, porque, por ejemplo, el Monte Carlo, vamos a suponer que asciende, pues bueno, si tiene que costearse viajes más largos, desplazamientos, no lo sé hasta qué punto eso, si de verdad merece la pena un ascenso a División de Honor, para que, bueno, pues no lo sé. Yo desde luego no sé, yo no lo acabo de ver. Se van a perder esos duelos tan bonitos que hemos tenido de David contra Goliat, como pudo ser el Racing contra el Mallorca o el Exactamente. Girona. No sé, al final parece como que esté todo encaminado, ¿no? A que los Sí, grandes pues sigan siendo grandes y los pequeños pues no puedan hacer esas machadas, ¿no? sí, Cosas así es, Francho. yo recuerdo que ya se montó, yo llegué a jugar en Sub-23 y aquello fue un experimento que duró lo que duró. Claro, porque es que al final, yo no sé, yo es que para eso al final el humilde, en este caso que es lo que nos gusta, pues al final no se va a ver beneficiado. Ojalá que No, no, sí, no. ojalá, pero no lo sé.
No, yo incluso no lo veo. hasta mediáticamente, pero Claro, es exacto. lo que hay. Bueno, hoy no vamos a tener fútbol femenino porque tenemos a Luis Aranda viajando hacia China, no se puede conectar el compañero, así como pues lo más importante, lo más trascendental que ha pasado esta semana ha sido, yo no sé, no sabría decir si cese amistoso, no renovación de Samu Luna y su cuerpo técnico con el Zaragoza Club de Fútbol Femenino. Se va a hacer cargo el entrenador del filial y creo que vamos a tener un verano bastante movido en el Zaragoza Club de Fútbol Femenino en cuanto a entradas y salidas, o se intuye. Y veremos a ver también qué hace la Sociedad Deportiva Huesca porque, bueno, tras pasar una temporada muy complicada en lo institucional, pues parece que ahora las cosas están como un poco más remansada el agua, pero también es cierto que hay muchas jugadoras, muchas de fuera, que también, pues bueno, dependiendo de si económicamente les ubica o no, pues continuarán en el primer equipo. Lo dicho, Fernandico, que Muy nos bien. vamos con la preferente. Un abrazo, Fernando. Un abrazo, Francho. La semana que viene, más con la Liga Nacional Juvenil. Rafa, gracias, ¿estás por ahí? Aquí estamos. ¿Qué tal? Ya te tenemos, ya te tenemos. Traes buena cara, pese a ver esto por ahí de parrandeo. Sí, ya está pasado, ya está pasado. Agua pasada, no mueve molino. Sí, Bueno, sí. que nos tienes que contar de esta preferente que también va a tener movimientos, sobre todo pues dependiendo de lo que haga el Balbastro, si sube también uno de los equipos de la tercera federación a segunda federación, junto con el Ebro, me refiero. Sí. Todo eso va a influir, ¿no?, en esa segunda y tercera plaza de la preferente que podría incluso hasta dar acceso a la tercera división. Sí, veremos a ver un poco. Ya sucedió creo que el año que yo estaba en el Cañiz, que ascendió el Zaragoza B directo, que hubo tanta polémica en el partido ese de Borja y el Utebo se quedó fuera de esa plaza directa y luego consiguió ascender y creo que ascendió el Fuentes ese año Sí. de esa manera. Lo que sí que ya está claro es que hay un arrastre directo del grupo 1, que es el Fraga, con el descenso del Fraga, un Fraga que ha estado todo el año prácticamente fuera del descenso en tercera división y que ha caído en la última jornada. Se veía venir porque venían con muy mala dinámica. Y bueno, si quieres repasamos un poco el grupo Sí, 1 y cómo está, y luego el grupo 2, ¿vale? Había un Ranillas 0 Jacetano 3, un Jacetano que estaba mirando todo, ha hecho 7 victorias y creo que las 7 victorias las ha hecho en los últimos 10 partidos, o si no 7-6, si no le ha sido suficiente. Peña Fragatina 0, Casetas 5, un Casetas que está muy fuerte y que es serio candidato a ocupar esa segunda plaza, y además con ese tropiezo del Gurrea en casa con el Alfindén por 0-1. El Fraga Fútbol Base 2, Ariñena 1, Fraga que no le va a valer para nada esa victoria, pero que prácticamente condena al Sariñena, que tendría que ganar los dos partidos y que el Sagabense no sumara o el Fraga para salir de esa zona. Antiñera 1, Santana 3-0, uno de los duelos que teníamos por la parte de arriba, que ha dejado al Santana Estasia también fuera de la lucha por hacer cualquier cosa. Progres 5, Alto Ricón 0. Progres que, pues bueno, sigue a lo suyo. Internacional de Huesca 5, Sagabense 0. Un Sagabense que está totalmente destrozado, parece. Delicias 2, Peñaferranca 1 y Sabiñánigo 3, Quinto 1. Un quinto que se le ha hecho muy larga este final de liga. Entonces queda el Robres con 73 puntos y ascendido. Caseta 67 en esa segunda posición y Gurrea 63, pues un poco a expensas de lo que comentas de el Barbastro, bueno, que no haya descensos y a ver si conseguimos meter a uno más arriba y ver un poco cómo quedan esas clasificaciones. Y por la parte de abajo, pues la Peña Fragatina, Delicias y Jacetana ya están descendidos y luego tiene 30 puntos el Sariñena y 35 Saladense y Fraga Fútbol Base a falta de 2 jornadas, pero bueno, Sariñena tiene muy buena pinta porque al final lleva de las últimas 5 jornadas un punto y creo que es muy complicado que ahora gane 2 seguidos y los demás no sumen nada. mucho cambio en el banquillo. Tampoco, institucionalmente tampoco está haciendo. Bueno, yo creo que es un club que ha caído en desgracia.
tanto en lo deportivo como en lo institucional, pero también es muy de preocupar pues casos como por ejemplo el del Sadavense, que también pues ya se comienza a rumorear pues que incluso si no se disuelve pues veremos a ver qué es lo que ocurre, si volverá de nuevo a la primera o bueno, volverá a ser pues esos equipos que en primera están cómodos porque económicamente no es un lastre para las localidades. Y luego, pues bueno, la preferente, si tienes detrás el apoyo de un club, como en este caso podía ser la Sociedad Deportiva Egea, o pues bueno, te puede cubicar, pero si ese apoyo desaparece, la preferente es muy cara, ¿eh? Muy, muy, muy cara. Son dos casos, yo creo, distintos. Yo creo que el Sarillena pues, es un poco el reflejo de esa inestabilidad institucional que viene arrastrando desde hace unos años, y eso que el año con Moisés y como entrenador y con la dirección deportiva con Nacho Jorgen, que se juega el ascenso con el Almunia, pues ese año sí que estuvieron muy cerca y subió el Tamarite haciendo muchísimos puntos, y creo que el Sarillena ha perdido 2 partidos ese año. Pero el resto pues, da la sensación de ir dando un poco tumbos, ¿no? Sale Moisés, entra Juan González, se va Juan González, entra Quique Benedí, luego ya con problemas desde el principio, y bueno, pues al final esto es un tema de estabilidad, es un tema de dinero, y cuando a lo mejor no hay ninguna de las dos cosas, pues estás abocado un poco a eso, ¿no? Las cosas hay que hacerlas bien y tiene que estar todo en regla. Y bueno, pues ahí pues no sé lo que ha pasado. Es verdad que, si no me equivoco, han pasado 4 o 5 entrenadores. Entonces, el único equipo que se va a salvar con 4 entrenadores va a ser Zaragoza, y va a ser un auténtico milagro. Y porque teníamos Cartagena y Ferrol, si no. Porque hay gente más mala, Pues básicamente. eso además, pero si no, no sé qué hubiera pasado. Entonces, no, cuando pasan 4 entrenadores por un banquillo en el mismo año, pues evidentemente algo extraño pasa. Algo extraño pasa y lo sueles terminar pagando. Tenemos pregunta. Dice Canfrane, muy buena. Si Sariñena termina en descenso, ¿baja también el Sariñena por arrastre del Fraga B o los descensos son los mismos y al bajar el Fraga B ya no baja el cuarto por la cola? Baja todo Dios. Sí, se premian los ascensos y no los no descensos, con lo cual en este caso pues ascendería uno más de primera regional. En primera regional estarán ya más contentos, pero Estarán frotándose las manos. También te decimos, amigo Canfranero, que esto es a día de hoy, porque todos nos acordamos de esos descensos fallidos en tercera división hace unos años, donde, por ejemplo, el Atlético Monzón bajó a preferente y hoy lo tenemos peleando por el playoff de ascenso a la segunda federación. O sea que a día de hoy, si nos atenemos a la normativa de la Federación Aragonesa de Fútbol, bajaría, aparte del Fraga, bajaría el Sarillena. Deportivamente hablando, los que no se lo hayan ganado en el campo. Luego veremos a ver qué es lo que ocurre. Si en despachos pues uno renuncia, el otro pues mira que voy a subir yo, tal. Bueno, ya veremos a ver. Parece que va a ser un movido, Rafa. Vamos con el grupo segundo. bueno, pues el grupo segundo ya lo que es a nivel de ascenso ya está decidido, ¿no? Van a subir pues los dos mejores equipos durante todo el año con diferencia, que han sido el Illueca y el Cariñena, perdón, que no me salía. Y por abajo pues sí que está la cosa muy, muy apretada. Tenemos esta semana un Mores 2, Escalerías 2, un duelo que era importante sobre todo para el Mores, porque yo creo que el Escalerías lo tenía muy complicado. Pues los de Luis no consiguieron sacar el partido adelante y se les complica. Cariñena Atlético 1, Cella 0. El Cariñena Atlético que se consigue agarrar a la salvación, y el Cella pues bueno, que ahí está también peleando. Fraiano 3, Alcañiz 2, un Fraiano que ha podido resarcirse de una polémica que hubo en el partido de ida, porque salieron muy quejosos de ahí del partido de Alcañiz con el arbitraje. Pues el Illueca 1, Atlético de Teruel 1, que ya no se juega nada. Mayen 3, Alcobendas 2, Calatayud 1, Magallón 0, Sporting Alcañiz 1, San José 3, y luego el Herrera 0, Cariñena 4 y Montecarlo 1, Borja 2. A nivel de clasificación, pues lo que comentamos, este grupo aquí sí que se están jugando todavía cosas, y que el Sporting de Alcañiz y el Alcobendas están descendidos, y el Escalerías también con 29,
Y luego pues queda ahí una plaza, pues que el Morés tiene 31, Herrera 34 y a Cariñena y Cella con 36. Y 37 tenía Atlético Teruel y Montecarlo. Pues ahí yo creo que entre Herrera y Morés se jugarán un poco esa plaza, así que veremos a ver un poco cómo queda todo. La tercera plaza en discordia, lo que te comentaba con el descenso del Fraga, la posibilidad de que pueda ascender un equipo más nuestro en ese playoff de ascenso a la segunda federación, ¿de cuál de los dos grupos sería? Yo creo que va el segundo del grupo primero. O sea, no va por puntos, sino va por clasificación. Por clasificación. Sí. Y luego pues, se iría arrastrando el jugar la Copa del Rey. En este caso, pues sería Calatayud a lo mejor el que la jugaría en lugar del Casetas, que sería el que la disputaría ahora. Vale. Bueno, pues Esto era así hace un par de años y lo que te digo, cogido con pinzas porque tampoco te lees la normativa, tampoco te queda muy clara. O sea que, por eso queremos, sobre todo, a todos nuestros oyentes y televidentes que nos estéis viendo en directo y los que nos oís con posterioridad, que lo cojáis con pinzas, lo que os estamos diciendo, porque es a día de hoy. O sea, que luego puede haber un cambio federativo y os lo explicaremos. No os preocupéis porque para eso estamos, ¿no? Para intentar dejar las cosas claras y que todo el mundo tenga muy claro quién asciende, quién desciende y quién va a jugar competición de Copa del Rey, que también, por lo que se ve, la quieren modificar, también le quieren meter mano. Bueno, una cosa que funciona, siempre viene alguna a joderla. Pero bueno, Rafa, lo dicho, en la próxima jornada, análisis y más todavía. Vale. Vamos por ello. Venga, hasta luego. Un abrazo. Bote a tercera federación con Laura Ferrer, una tercera división que ya ha finalizado y ha habido una sorpresa y gorda, ¿no, Laura? Buenas noches, Francho. Bueno, pues ya ha finalizado la jornada regular y lo más importante, aunque ahora repasemos los resultados y alguna noticia como, bueno, pues que hay renovaciones en algún banquillo que otro, pues si te refieres, por supuesto, a lo que puede ser ese partido dramático entre Almudévar y Fraga, con esa goleada en la Corona y con el descenso del Fraga. Pero si quieres, bueno, pues vamos por partes, ya digo, un análisis rápido. Pues mira, vamos con los partidos que prácticamente no había nada en juego, como pudo ser el Fuentes 0 de Pilatres, un Fuentes que lastimosamente pues, ni tan siquiera se pudo despedir con una victoria en la tercera red, porque ya descendía hace unas semanas, y el Epila, que yo creo que firma una más que notable temporada, acabando pues octavo con 47 puntos. La Almunia 1, Tamarite 1, bueno, pues empate en dos equipos, la Almunia también sufriendo mucho, pero hay que destacar el esfuerzo que han hecho los de Tenerías para salvar la categoría, y quizás el Club Deportivo Tamarite, bueno, pues con noveno con 46 puntos, que no se ha quedado sin opciones, o se quedó sin opciones de optar a una plaza de playoff. Lo mismo podemos decir del Brea 0, Caspe 0, que tampoco el Brea se pudo despedir con victoria de su parroquia, de su afición. Un Club Deportivo Brea que lo ha pasado muy mala temporada y que de hecho que al final lo intentó por todos los medios, no logró esa salvación. Y el Caspe sí que lo hizo unas semanas también sufriendo, bueno, pues con un equipo que optaba en principio de temporada a otros objetivos y que al final, bueno, pues yo creo que con la salvación tendrán tiempo de pensar de cara a la próxima temporada. Y también otro empate a 0 entre Utrillas y Belchite, otros dos equipos que también habían hecho los deberes y que lógicamente se encontrarán de nuevo en esa tercera red. Y si te parece, pues vamos ya con los partidos en los que lo que había que dilucidar es los puestos de playoff. Ya sabemos que no es lo mismo jugar segundo, tercero que cuarto que quinto. Exacto. Por aquello de eso, del factor campo. Eso es. Y vamos con el Andorra 1, Huesca B1. Primero decir que en el Andorra ya ha renovado el cuerpo técnico de cara a la próxima temporada con Carlos Gil y su grupo de trabajo. Decir que el Andorra, después de varias temporadas, regresaba a la tercera red y bueno, pues dentro de acaban 12º en la tabla, sumando 40 puntos, y yo creo que se puede calificar de buena temporada. Y el filial azulgrana, que al final pues acaba como segundo en la clasificación con 58 puntos y, como decía,
pues la noticia quizás más importante es la renovación del cuerpo técnico del Andorra, Francho. Vamos, o seguimos, que ¿me querías decir algo? No. No. Ah, vale. Vamos con el Atlético Monzón 2, Club Deportivo Ebro 1, pues lo que tiene, la relajación ya del Club Deportivo Ebro, se ven ya de vacaciones, por cierto, muy merecidas para todos los equipos, quiero decir, y como es equipo de segunda ref y son campeones, bueno, pues el Monzón también se estaba jugando a cerrar esa temporada regular ganando en su campo y acabando en la tercera posición con 57 puntos. Y en el Binefar 0, Club Deportivo Fuera 0, pues el Binefar, que también jugará ese playoff, lo hará como quinto, suma 56 puntos y también se puede decir que buena temporada del Club Deportivo Fuera en su primer regreso a la tercera red. Acaba sexto con 49 en las últimas jornadas, perdón, pues perdió quizás esas opciones, ¿no? Sí, de jugar o de meterse en playoff porque estuvo pues con menos diferencia, pero al final, bueno, pues yo creo que buena temporada. Y después ya el Calamocha 1, Cuarte 1, también lo más importante, la renovación de Sergio Lagunas en el cuerpo técnico del Calamocha, seguir una temporada más en Jumaya y ese empate entre el Calamocha y el Cuarte, un Calamocha que se pudo llevar la victoria, pero creo que por las noticias que me llegan, el protagonista en portería bajo palos evitó la victoria del Calamocha. Y como decíamos, el drama estuvo en la Corona, pero creo que es a veces inexplicable lo que es este fútbol, ¿no? Porque era un duelo a vida o muerte, a cara de perro, también como se dice muchas veces, Francho y amigos, pero Almudévar 5, Fraga 1, la verdad es que cuesta tener o encontrar una explicación, ¿no? Porque al final puede pasar de todo, pero esa goleada, en fin, una Unión Deportiva Fraga, que es el tercero que va a acompañar a Brea y al Club Deportivo Fuentes, Francho. Yo creo que muchas veces lo que has dicho tú a lo largo de toda la temporada, que equipos como Almudévar, Belchite, sí. Son equipos que están acostumbrados a navegar por esas turbias aguas del descenso, ¿no? De salvarse por el descenso, y yo creo que al Fraga le ha llegado la hostia con la mano abierta en las últimas jornadas, que no. Claro, es que bueno, he caído ahí, hostias, que ya no sé por dónde voy. Exactamente, que no acabas de verte, que te vas metiendo poquito a poco, que pasa una jornada, que logras un empate, que quizás sacas un partido adelante, pero 3 no, y te vas metiendo y acabas diciendo, es que llego al último partido y me la estoy jugando, pero claro. Al todo por el todo y fíjate. Al todo por el todo, pero sí que me llama poderosamente, me llama poderosamente la atención esa goleada, ¿no? Pero bueno. Sí, la verdad que sí. Por cierto, el Belchite que va a tener el banquillo libre, porque sí, porque Limones, es verdad que Limones ha dicho adiós, sí, señor. Limones ha dicho adiós después de un trabajazo fantástico de Limones con el Belchite, temporada tras temporada manteniendo al equipo en esta tercera división que es tan dura y tan complicada, y más para un equipo como el Belchitano, con las limitaciones que tiene, ¿no? Y eso que ahora el Tejar es una maravilla, pero lo que hablamos es de los presupuestos, yo creo que más bajos de toda esta tercera división, el milagro de Belchite, que se sigue haciendo temporada tras temporada. Si te parece, nos centramos ya en lo que viene, que es mucho y bueno, y es esas tandas de playoff que vamos a tener en nuestra tercera división, en nuestra liga, para ver quién puede acompañar al Club Deportivo Ebro en ese asalto a la segunda federación. Sí, así es. Ya quedan en el cuadro los encuentros y la definición de fechas, no todavía de horarios. Atlético Monzón, Club Deportivo Cuarte, será una eliminatoria, partido de ida y vuelta, posiblemente el 18, o sea, este próximo fin de semana, y el siguiente, que será el 25, y la otra eliminatoria es el Binefar, Club Deportivo Binefar, Huesca B, en las mismas fechas. Segundo contra quinto, tercero contra cuarto. La verdad es que, bueno, van a ser unos duelos donde pueden saltar chispas. Anda, que como no se conocen, ¿no? Que como no se conocen. Pues si te parece, les podemos preguntar a nuestros protagonistas. A ver si me dice Alejandro si están los dos. Yo creo que Rafa sí que está. Nos sí, faltaría... porque ya me ha dicho, sí, yo creo que estará por ahí. Dice que sí por la Indiana, pues al lío con ellos. Vamos a ver. Ahí está. Ahí tenemos a Rafa Hidalgo
y a Javi, al capitán del Atlético Monzón. Buenas. Buenas noches. Os toca enfrentamiento en ese playoff de ascenso por primera eliminatoria del playoff de ascenso por intentar alcanzar la gloria de la segunda federación. Rafa, creo que tiene algo más de experiencia que tú, Javi, en esto de esas tandas de ascenso. De hecho, bueno, se quedaron prácticamente la temporada pasada tocando la segunda federación, ¿no es así, Rafa? Hola, buenas noches, Laura, Francho ¿Qué tal? y Javi. Bueno, más experiencia en playoff, pues puede ser, pero que a Javi lo conozco desde hace años y experiencia tampoco le falta en partidos así. ¿Qué Bueno, opinas tú, Javi? Porque Eso es. claro, aquí estamos hablando que el Atlético Monzón hace 2 temporadas estaba para descender y oye, vaya milagro. Yo no sé si el factor Banda Pilo tiene algo que ver, pero temporada en el que os habéis marcado, ¿eh? La verdad que, bueno, buenas noches lo primero a los tres y la verdad que ha sido una segunda vuelta espectacular, ¿no? Empezamos con dudas, pero sabíamos que teníamos muy buen equipo, muy buena plantilla, ¿no? La verdad que hicieron buen trabajo la junta directiva y mira, recuerdo la segunda jornada de la segunda vuelta hasta el cuarto de la semana pasada no habíamos conocido la derrota. Y bueno, pues experiencia, la verdad que no tengo en playoff porque van a ser mis primeros playoffs, pero en ilusión y ganas no sé yo cómo andará Rafa. Buenas noches de nuevo a los tres. La pregunta para los dos, si queréis empieza Rafa. Ha acabado lo que es la temporada regular, que ha sido muy complicada, como cada competición que comience, que empieza. Un pequeño resumen de cómo la habéis vivido y ahora por delante todavía esos encuentros, Rafa. Bueno, pues Laura, te os cuento un poco. Al final, pues veníamos de llevarnos un chasco muy gordo al final de la temporada pasada, cuando nos quedamos ahí a las puertas del ascenso a Segunda Federación. Fue durísimo como se produjo ahí en casa con nuestra gente en una tanda de penaltis. Y bueno, teníamos claro que queríamos volver a pelear por un objetivo ambicioso. Sí que es verdad que nos costó arrancar, pues las expectativas eran altas y los resultados no acaban de llegar, eso unido a una plantilla corta con muchas bajas por lesiones y demás, pero creo que al final sí que hemos encontrado nuestro camino y tenemos una ilusión máxima por los playoffs que vamos a disputar la próxima semana. Uh-huh. ¿Y tú, Javi? Bueno, yo como os he comentado, la verdad que la primera vuelta ha sido difícil. Después de el año pasado hacer un 7º puesto y como habéis comentado, siendo que nos habían salvado en la categoría, la primera vuelta ha sido difícil, altibajos, no nos encontrábamos, pero ya te digo, la segunda vuelta hemos cambiado un poquito, hemos ajustado no mucho y ha sido espectacular. O sea, estamos disfrutando nosotros, la gente, hemos enganchado a mucha gente, sobre todo como habéis comentado, tema Banda Pilo, y llegamos con mucha fuerza y muchas ganas a por este playoff. Yo creo que, no sé cómo lo veréis vosotros, yo sé que, a ver, en cuanto a ilusión llegáis con una igualdad brutal, pero en el campo, ¿cómo os veis? Porque se ve que llegáis con los mismos puntos, quizás tenga, pues bueno, mejores números en cuanto a capacidad goleadora el Atlético Monzón, pero defensivamente el Cuarte pues está mejor. Se prevé una eliminatoria muy igualada. ¿Qué factores pensáis vosotros que pueden decantar la balanza para un lado o para el otro? Yo, Rafa, sí, bueno, tomo la palabra. Al final, mira, yo por destacar al Cuarte, es el único equipo que nos ha ganado las 2 veces. Solo hemos perdido las 2 veces con el Cuarte y yo creo, en principio, que va a ser igualado. Yo la última sensación que tengo es que jugamos hace 2 semanas e incluso ellos necesitando ese puntito que les faltaba para el playoff,
con ese, digamos, ese puntito más de intensidad o ganas que tienes que tener para meterte en ese playoff, fue un partido muy igualado. Al final ellos se ponen por delante, conseguimos remontar, se vuelven a poner por delante. Fue un partido, por ejemplo, que fue marcado por decisiones justas o injustas, llámalo como quieras, o sea, que se lo puede llevar cualquiera. Sí, lo que dice un poco Javi, al final somos dos equipos que solo con mirar la clasificación se ve la igualdad que hemos tenido, los mismos puntos al cabo de 34 jornadas. Sí que es verdad lo que dice, que les hemos ganado los dos partidos, pero es que los dos partidos la victoria ha sido por la mínima y en partidos abiertos donde el resultado podía caer hacia cualquier lado. Pero a lo que has dicho, ¿no? De que detalles pueden marcar un poco la diferencia. Yo creo también pues, que son partidos de estar muy concentrado, en no cometer errores. Nosotros tenemos la suerte, la fortuna por clasificación de disputar la vuelta en casa y también nosotros hemos conseguido enganchar a la gente. Tenemos ahí un montón de chavales de la cantera que tienen muchísima ilusión y yo creo que van a estar con nosotros y eso también va a ser un valor importante dentro de la eliminatoria. Pero fijaros que, claro, hablamos de lo que es la competición regular, que bueno, dices, pierdo un partido, pero tengo la revancha al siguiente fin de semana porque volvemos a jugar, ¿no? Pero en este tipo de eliminatorias ya se plantean de otra manera, de otro modo, porque es seguir adelante o quedarte fuera. Es decir, que esto es como una eliminatoria de Copa, hay ida y vuelta y aquí no hay más revancha ni llega otro partido, a eso me refiero. Que hay que dejar o aparcar un poquito lo que ha sido la competición regular porque esto es otro tipo de partidos, ¿no, Rafa y Javi? Sí, Laura, lo que dices, que al final es que es otra competición, que aquí lo que ha pasado en la liga ya está, pues te sirve para pues, el factor campo, lo que hablábamos, es que al final es una competición nueva que empieza ahora y prácticamente da igual lo que hayas conseguido antes. Es eso, pues estar concentrados, no cometer errores y que ya está, es que no hay más. El error se penaliza porque no es una competición de 34 partidos, son 2 partidos y 2 o 6 partidos, ¿no? Si te va bien, pero es una competición muy corta y los pequeños detalles marcarán la diferencia. ¿Y tú, Javi, qué opinas? Yo creo que es eso, es otro tipo de competición que se puede preparar y se prepara distinto, ¿no? Este tipo de partidos. Sí, al final nosotros también el factor campo lo vemos importante. Al final, corrígeme Rafa, si no recuerdo mal, el año pasado vosotros os clasificáis 1 o 2 veces con el tema del empate, ¿no? Sí, lo que dices, en la primera eliminatoria pasamos por la mínima, pero la segunda contra el Ebro sí que por el valor del empate, por la mejor clasificación, pasamos nosotros. Entonces eso, yo creo que ese detalle ellos lo usarán, al final el empate a ellos les vale, entonces nosotros, sobre todo en nuestra casa, nos tenemos que hacer muy fuertes, intentar conseguir la victoria e ir allí a Cuarte a disputarlo como una final. Es un partido a 180 minutos. Al final hay que verlo dentro de no de 2 bloques, sino en un bloque largo a 180 minutos. Yo me imagino que vuestros 2 entrenadores opinarán lo mismo, que no ven solo uno, que verán los 180 minutos y con ese hándicap, que aquí sí que se va a tener en cuenta cómo se haya quedado en la tabla clasificatoria. Es decir, al Atlético Monzón le obliga a tener que darle un plus más en cuanto a, oye, yo tengo que ganar porque el Cuarte está por encima mío en la tabla clasificatoria y si llegamos en igualdad, el Cuarte pasa. Lo mismo que le pasará al Huesca B con el Binefar, 3/4 de lo mismo, ¿no? Sí, al final tienes razón, o sea, tampoco nos podemos volver locos, decir el primer partido, no, es que tenemos que ganar sí o sí, cuidado, que como te vayas 0-3 estás bastante jodido, o sea, tampoco te puedes descuidar. Nosotros seguramente seguiremos los mismos métodos de partido, los planes que llevamos hasta ahora, así que tampoco nos volveremos locos, pero lo que tú dices, tenemos que saber ese plus de que nosotros tenemos que ganar sí o sí. Por mi parte, una última pregunta para los dos. ¿Cómo estáis? Las bajas, yo creo que son de estos partidos que nadie se quiere perder, ¿verdad, Rafa y Javi? Partidos que nadie se quiere perder y que la mínima molestia pues se convierte en que estamos al 100%. Sí, al final estos son los partidos, te juegas la temporada,
en estos playoffs y la gente pues quiere estar. Tenemos lesionados que están a tope para ver si llegan, recuperamos gente de sanción, que las últimas jornadas fuimos en cuadro, como el partido en el que certificamos el playoff contra el Monzón, pues es que fuimos al final con 10 jugadores del primer equipo. El resto fichas B, gente del juvenil. Esta semana debutó un cadete con nosotros, View, que hizo un partidazo, y lo bueno que ahora recuperamos gente para afrontar la eliminatoria con la máxima solvencia posible. ¿Y vosotros, Javi? Por nuestra parte, salvo la baja de larga duración desde el principio de temporada de Marc, el resto, por suerte, estamos disponibles, así que contentos por ello. Pues Javi Claver, Rafa Hidalgo, un placer teneros aquí en la Grada FM. Desearos a los dos lo mejor. Yo sé que va a ser un partido precioso donde, aparte, va a acudir muchísima gente al campo, que eso es lo bonito. Os vais a ver muy arropados tanto por la banda Pilo, en este caso, como también por todos esos jovencísimos aficionados de Cuarte. Y lo dicho, que gane el mejor, que nos veremos dentro de un par de semanas aquí con alguno de los dos. Un abrazo. Dentro de los nervios, salir a disfrutar también, que también se puede disfrutar. Que hay que disfrutar. Muchísimas gracias. Gracias. Javi. Bueno. Adiós. Bueno, Laura, nos vamos con la segunda federación. Perfecto. Que hay. Overbooking tenemos hoy. Sí, ya lo he visto. Venga, un abrazo. Hasta luego. Rafa Gracia, ¿andas por ahí? Aquí estamos. Ahí te tenemos. Bueno, no sé, le voy a preguntar a Alejandro a quién tenemos por ahí bicheando para empezar con el primero. ¿A Unai? Pues a Unai. El que nos digas. Alejandro, venga, comenzamos con Unai. Buenas noches, Unai Mendía, técnico del Club Deportivo Teruel. Lo primero, enhorabuena, porque para mí, que me tocó narraros el partido entero, fue un disfrute absoluto. Creo que se nota en la narración, pero a veces qué injusto es el fútbol, Unai. A ver, que te tenemos, no sé si te tenemos muteado o estás tú muteado. No se te oye. Pues si te parece, salte y vuelves a entrar a ver si conseguimos recuperar la voz. Bueno, lo que decía Rafa, primera eliminatoria frente al Athletic Balears, un Athletic Balears que viendo lo que había y viendo el plantel que llevaba, tú lees Florin Andone y dices, hostias, pues estos no han venido aquí a pasearse. Atlético Baleares ha sido un tradicional de la primera federación, hablándose a veces de proyectos para intentar subir a segunda división. Yo creo que son clubes parecidos al Ibiza, ¿no? Que se han construido un poco en base al tirón que tiene las islas, ya no por... Bueno, en el caso de Mallorca es distinto, ¿no? A Ibiza por población, ¿no? Pero sí que es cierto que el Teruel se consiguió sobreponer a ese 0-1 de Andone, y que yo creo que fue el Teruel muy superior. Escuchábamos en la retransmisión que Paco decía, tengo la sensación de que se van a ir vivos y que no a lo mejor de haber dejado el partido sentenciado, pero sí que desde luego que el Teruel mereció más. Problema de esto, pues al final vas ahí al campo del Atlético Teruel, o sea, del Atlético Baleares, es un campo complicado, pero bueno, yo creo que tienen que quedarse un poco con esa sensación de que fueron capaces de dominarlos y de ser mejores, pues para intentar traerse esta eliminatoria con victoria, está claro. Va a ser complicado, desde luego, porque al final es un rival muy, muy duro, pero bueno, yo creo que el Teruel durante todo el año ha demostrado que es capaz de conseguirlo. A ver si ahora podemos escuchar a Unai. Nada. Algo pasa con el móvil, macho. ¿Con el móvil, con los cascos o...?
Cascos no lleva. Me dice que se ponga cascos, dice Jandro por ahí. Es que los cascos es lo que tiene. Yo creo que será eso. Los cascos. No. No te recuperamos. Bueno, pues dice, algo ha hecho. Ahora sí que está en mute, ¿eh? Sí, ahora lo tienes muteado. No, tampoco. Bueno, pues mientras conseguimos recuperar a Unai o que Unai consiga hacer que funcione esto, vamos con el Utebo, que también nos dio una alegría mayúscula con ese gol de Jaime que hacía que se cayera Santa Ana y que ahí lo tenemos. A Jaime Barrero, buenas noches, Jaime. Hola, buenas noches. A ti sí que se te oye alto y claro. Qué maravilla, macho. Te habrán preguntado 50.000 veces por el gol, pero ¿qué supone ese gol para ti? Bueno, pues a ver, lo principal de todo es que supone una victoria muy importante para nosotros. Sabíamos que en esta eliminatoria un factor muy importante era que consiguiéramos llevar esa ventaja para el partido de vuelta, porque sabemos que al final nos enfrentamos a un rival muy poderoso y que, bueno, es verdad que sí que la sensación que nos quedamos es que yo creo que sobre todo en la primera parte igual podemos haber ampliado un poco la ventaja para haber ido con ese colchón para la vuelta, pero bueno, al final estas eliminatorias están muy igualadas y al final sabemos que ahí vamos a sufrir, pero bueno, tenemos esa pequeña ventaja que hay que intentar aprovechar. Hola Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? buenas. Qué ¿Cómo gusto estás? Muy bien. volver a verte. Creo que la última vez que lo vi, Francho, fue en un restaurante en Ibiza, pero además de una forma súper rocambolesca. Le escribí a su hermano por Twitter y le puse mi teléfono a su hermano mal. Me estuve intentando localizar durante todo el fin de semana. No nos localizamos y nos juntamos en un restaurante el día que nos íbamos. O sea, que fíjate cómo... ¿Te acuerdas, verdad, Jaime? Que historia... Nada, lo primero, darte la enhorabuena. Yo creo que a nivel grupal del equipo y también a nivel particular, yo creo que has hecho una temporada extraordinaria. He visto muchas veces hoy tu gol, porque bueno, pues como tengo relación con Ramón y creo que estás en una empresa con ellos, me he cansado de ver el Instagram del uno, del otro, de tal, no sé qué. ¿Qué sentiste cuando le ibas a pegar a esa pelota? Porque da la sensación de que le pegas con toda el alma. O sea, es que sale un obús prácticamente imparable, porque el balón no va a la escuadra tampoco, creo, va más o menos centrado, pero va con tanta virulencia la pelota que sí, es imparable, ¿no? ¿Qué sentiste en ese momento? Bueno, pues la verdad que creo que es uno de los momentos más especiales que he sentido como jugador, ¿no? Porque creo que encima el ambiente que había en Santa Ana el domingo era una barbaridad. Es verdad que durante la temporada la afición nos estaba animando siempre, pero bueno, creo que el otro día todavía más y una sensación de sobre todo de alegría, ¿no? Porque creo que este año el equipo está preparado. Creo que el partido era muy importante para nosotros porque es verdad que en Liga, sobre todo en casa, veníamos haciendo las cosas bien, pero al final enfrentarte a un rival de esta calidad, ¿no? y vernos capaces de poder superarlos, creo que nos tiene que dar fuerzas para todo lo que viene. Y bueno, pues ya te digo, sobre todo contento por el equipo porque estamos trabajando mucho y bueno, ya te digo, creo que es una de las sensaciones más felices que tengo. Juan Carlos la semana pasada se subía aquí a la grada y nos comentaba pues que bueno, que iba a ser una eliminatoria compleja, dura, que el Tala pues es un equipazo, un equipo que está creado por y para ascender y decía él, quiero irme a la siguiente eliminatoria, o sea, no a la siguiente eliminatoria, al siguiente partido, por lo menos con la ventaja de un gol, porque no sabemos lo que es eso. Las eliminatorias que hemos jugado no hemos conseguido el irnos con ventaja. Ahora ya está esa ventaja. ¿Qué os ha dicho, Juan Carlos? Bueno, pues eso, creo que al final estaba contento por eso, ¿no? Porque nosotros ya desde que supimos que el primer partido iba a ser en Santa Ana, teníamos la confianza de que en casa, pues bueno, la verdad que estamos haciendo un temporadón y queríamos llevarnos pues esa ventaja para el partido de vuelta, ¿no? Éramos conocedores de que ahí en su campo, al final es un campo grande, que ellos van a meter también mucha gente ahí y sabemos que, pues bueno, que nos va a tocar sufrir, ¿no? Creo que este fin de semana fue un poco de tanteo entre los equipos, aunque nosotros creo que
que como hacemos siempre, porque no tenemos otra forma de afrontar los partidos, salimos a por todas, ¿no? Y sobre todo ellos pues también se vio el potencial de equipo que tienen y ahí pues vamos con la intención nosotros de salir a ganar, pero conocedores de que pues va a haber momentos duros, va a haber momentos de sufrir, pero bueno, creo que también el equipo en esos tipos de campos también ha respondido, ¿no? Al principio de temporada nos costó un poco más fuera de casa, pero bueno, el equipo poco a poco ha ido dando pasos hacia adelante y al final pues vamos a un terreno de juego que está en perfectas condiciones, un campo grande y nosotros pues la verdad que el equipo tiene muy buenos jugadores para tratar bien el balón y vamos a ir con la intención de salir a ganar porque no podemos ir a especular porque se nos haría muy largo el partido y tampoco sabemos hacerlo, así que vamos a ir con ganas y con esa moral de que nos haga esta victoria. Me gustaba la entradilla que has hecho en la presentación después de la primera pregunta, ¿no? Que has venido a decir una frase como que ahora sí, que el equipo está preparado, como que este año sí, ¿no? Has venido un poco a decir eso. Es verdad que la sensación del Utebo de estos últimos años ha sido la de un club en crecimiento. Y sí que es cierto que independientemente de la clasificación, que ya no recuerdo el año pasado en qué posición se quedó, sí que es verdad que este año el Utebo ha dado una sensación de ser el más equipo de los que ha habido en los últimos años, que ha ido en progresión. ¿Tú realmente, me vas a decir que sí, ¿no? Pero realmente ves ahora ya al Utebo y a Utebo preparado para este salto? Porque, por ejemplo, cuando ascendió el Tarazona, pues parece ser como que nadie se lo esperaba, pero es verdad que es un club que ha sabido adaptarse y yo no tengo duda que Utebo lo hará también, pero ¿cómo ves un poco la madurez, tanto del cuerpo técnico, que ya sé que sí, que Juan Carlos andará loco por subir, pero de la plantilla en general? Bueno, creo que el equipo de Puig están preparados. Es verdad que me gustaría darle valor a lo que está haciendo el Utebo, ya no solo este año, sino los años anteriores, porque a veces creo que para la gente que no es conocedora de esta categoría, el hacer 3 años seguidos playoff en esta categoría tiene muchísimo mérito. A veces cuando tiendes a estar siempre en esas posiciones, normalizas cosas que no son normales. Estamos hablando de un grupo, ya no solo este, sino todos, en los que hay unos presupuestos y unos proyectos muy fuertes, ¿no? Y el Utebo que haya logrado 3 años seguidos hacer playoff, creo que demuestra mucho, ¿no? Y respecto a este año, que es el año que yo he formado parte de él, creo que el equipo ya no solo es el que se ha metido entre esos 5 primeros para jugar playoff, sino la forma en que lo ha hecho, ¿no? Creo que en casa contra los equipos de arriba hemos ganado a todos, menos a Egea, que se nos escapó al final, con una identidad muy marcada y bueno, pues creo que es lo que comentaba un poco al principio, ¿no? Queríamos este partido de playoff para medirnos ante un rival tan potente para ver de lo que somos capaces y creo que el equipo ha demostrado, ¿no? Obviamente sabemos que queda la vuelta y que vamos a sufrir mucho y bueno, pues podremos pasar o no podemos pasar, pero creo que el Utebo está consiguiendo que ya no solo dentro de Aragón se le esté valorando de esa manera, sino que fuera también empieza a llamar la atención y eso creo que es de valorar mucho de un pueblo así. Entonces, pues bueno, vamos a intentar darle ese saltito más. Es verdad que es complicado porque al final en un playoff te enfrentas a equipos muy potentes, pero bueno, estamos con la convicción de que, bueno, pues podemos hacerlo, ¿no? Tenemos esa ilusión y vamos a pelear por conseguirlo. ¿Qué destacarías del Talavera, del Tala? Bueno, yo creo que es verdad que desde que subimos que era el rival, empezamos a verlo, ¿no? Yo, por ejemplo, pues conocí a algún jugador de ahí. A mí me pareció un equipo ya de primeras muy físico, ¿no? Porque sobre todo la línea de atrás era gente muy grande, con mucha experiencia. Pero bueno, yo destacaría que pues, es un equipo muy sólido y sobre todo a mí la parte de arriba de ellos me pareció que bueno, era bastante peligrosa. Cada vez que nos robaban salían muy rápido a las transiciones y te daban todo el rato sensación de peligro. Pero bueno, creo que el equipo, la primera parte sobre todo, creo que nos impusimos bastante en lo que queríamos. Lástima que no tuvimos alguna ocasión para hacer el segundo. Y la segunda es verdad que ellos dieron un paso adelante y bueno, nos costó un poco más, pero bueno, es normal. Una eliminatoria de playoff no vas a dominar los 90 minutos. Entonces, bueno, pues ahora este partido segundo ya nos conocemos más los equipos, pero nosotros ya te digo que vamos a ir a hacer lo mismo que hacemos en casa porque es la única manera que tenemos y la que creemos que nos va a llevar a la victoria. Ahí estamos viendo los comentarios de Uri, de Jorge Uriel, uno de vuestros tifos y más animosos. Te preguntaba eso porque en rueda de prensa que estuvo nuestro compañero Héctor Bravo haciendo la previa y el post, el técnico del Tala le preguntó a una compañera por el penalti que ese balón que dio en la mano, otro derribo que hubo y la verdad es que a mí me gustó porque el tío fue, aparte de sincero, fue muy sano y dijo:
es que nosotros también hemos tenido uno así en el otro área y no lo ha pitado. Entonces, ¿por qué tiene que pitar este? Que eso muchas veces sorprende, ¿no? A que todos venimos del mundo que venimos, ¿no? De ver el fútbol que vemos, y sorprende esa sinceridad y es hasta de agradecer. Sí, la verdad que escuché la rueda de prensa y creo que es de agradecer, ¿no? Porque al final es verdad que muchas veces en el momento de tensión del partido a veces ves cosas que no son, pero bueno, yo el primer penalti, el de que sale Jaime, nuestro portero, me pilla muy cerca y toca balón, y el segundo al final es un rebote que el jugador de Talavera dispara, rebota en la pierna de bola y luego le da la mano. Creo que ninguno de los es penalti, pero también entiendo pues que bueno, que al final, igual que ellos lo pidieron, en nuestro caso, si hubiera pasado al revés, también lo hubiéramos pedido, porque al final, cuando estás en ese momento de tensión, pero sí que es de agradecer que luego analizando fríamente, pues admitiera que al final es lo que hablamos. En un playoff, esas jugadas pueden marcar una eliminatoria y los árbitros también, pues bueno, creo que miden más ese tipo de arbitrajes. De todas formas, con el tema de las manos, yo creo que a los árbitros se le están haciendo flaco favor porque cambian las normas, nadie las entiende. A mí, por ejemplo, en el clásico, también lo he dicho a Meni, por ejemplo, me parece penalti, o sea, y no hace nada por hacer penalti, pero evidentemente corta la trayectoria de un disparo que va a puerta, y ahí pues, lo ven 70 cámaras, pues imagínate en segunda federación, ahí cerca del área en Santa Ana y la gente apretando. A mí sí que me gustaría preguntarte por tu hermano, ¿qué te dice? ¿Te mete caña? ¿Te anima? ¿Cómo lleváis ese pique sano, ¿no? De la UDL con el Utebo? Bueno, al final, creo que para él ha sido una temporada complicada, no solo por él, ¿no? Sino por el equipo, porque al final ellos tenían un proyecto muy, muy importante para ascender y las cosas no han salido como querían, pero bueno, yo con él siempre tengo una relación muy sana. Ya te digo que estoy casi más pendiente de lo que hace él que de lo que hago yo, y yo siempre estoy ahí intentando apoyar. De hecho, él ahora han terminado la temporada y estos partidos de que estuvo en el campo viéndome, luego estuvimos comiendo juntos. O sea, para mí es un apoyo súper importante, y ahora que ellos han terminado, pues bueno, está todo el rato apoyándome para que las cosas a mí me vayan bien. Yo solo te pido, como aficionado de la sociedad deportiva que soy, que no sigas el camino de tu hermano. No te vayas a la UDL, por favor. Que ya me costó un disgusto lo de tu hermano, y ya si os veo a los dos allí ya me hago la araquiri tú, directamente. Bueno, sois conscientes de que ya se llevan 2 autobuses de aficionados barbos para acompañarnos a Talavera. Yo creo que serán más. Qué importante es eso, ¿no? Para vosotros, Sí. sentiros arropados. En todos los campos donde habéis estado ha habido un barbo ahí con la bandera de Aragón y el barbo pegado. Sí, la verdad que para nosotros es súper importante. Ya no solo en Santa Ana, que se viven unos ambientes de fútbol muy, muy bonitos, sino fuera de casa, ¿no? Durante el año siempre hemos tenido gente apoyándonos fuera de casa, y ahora pues para este partido, bueno, se han llenado los autobuses, pero puedo asegurarte de que van a ser más seguros. Y bueno, pues es que al final eso para nosotros es una motivación extra, ¿no? El sentirte en momentos en los que vamos a sufrir, ver ahí a tu gente animándote es muy importante. Además, el esfuerzo que van a hacer, porque el partido es a las 12, que eso no van a tener que los autobuses, me parece que salen a las 4 de la mañana. Es un camino que no es fácil, ¿no? Pero bueno, nosotros, ya te digo, lo tenemos que demostrar en el campo. No sé si pasaremos o no, pero lo que le podemos decir a la gente es que nos vamos a dejar todo por hacerlo, porque creo que Utebo lleva haciendo las cosas, sobre todo con la afición detrás, muchos años bien, y se merecen una alegría. Y bueno, pues para nosotros ya te digo que es muy, muy importante. Pues Jaime Barrero, un placer tenerte aquí en la Grada FM. Lo dicho, te dejamos bendecido y ojalá te podamos tener dentro de 2 semanas con la siguiente eliminatoria, que ya será definitiva. Un abrazo. Ojalá que sí. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, ahora vamos a ver si podemos de nuevo volver a recuperar a Unai Mendía. A ver, ¿ahora me escucháis? ¿Me escucháis? Ahora sí, alto y claro. Ahora sí. Te has cambiado de móvil, mister. Te han tenido que dejar otro. Estaba en el portátil y he puesto el móvil y el móvil va bien, así que bueno. ¿Ves? Pues ala, vamos a salvar la situación con el móvil. Bueno, lo primero que te decía, enhorabuena, porque creo que hicisteis un partidazo. Fuisteis a por el partido desde el minuto 1. Yo sí que vi a un Athletic Balears al principio como muy remolón, también muy duro en cuanto a cómo planteó el partido, muy permisivo el colegiado valenciano, también lo tengo que decir. Y yo no sé si tú lo verías como lo vi yo en la retransmisión, pero creo que el gol de Florin Andón es en fuera de juego. Creo, al menos con un tiro de cámara que tuvimos, en uno no se veía claramente, pero en otro sí.
Sí, yo creo que es un poco más que sí, hombre. Yo lo veo también un poco igual de los ojos del Teruel, ¿no? Pero sí, me pareció un poquito lo que dices tú, que fue el gol en fuera de juego y luego estoy de acuerdo que nosotros hicimos muy buen partido a nivel de juego. Yo creo que estuvimos muy bien, creamos muchas ocasiones, desde el principio fuimos a por el partido y bueno, pues al final, bueno, pues no tuvimos igual no sé, no acertamos en las ocasiones y al final, pues con un empate, pues es lo que hay y ir a Mallorca por todas. Sí, la verdad es que comentábamos antes mientras te conectabas, ¿no? Y ahora lo comentaba Francho, que el Athletic Baleares pues es un equipo con muchos nombres y que yo creo que tuvisteis un partido muy complicado porque creo que intentasteis y llevasteis la iniciativa del partido, que hicisteis ocasiones y que luego encima el partido se pone cuesta arriba con el 1-0. Con este tipo de equipos, esos resultados adversos suelen ser muy, muy complicados, ¿no? Le comentaba ya a Francho, pues bueno, que seguramente no era el resultado que queríamos todos y seguramente tampoco es el resultado justo pues a vistas del partido, pero yo creo que sí que se quedaron muchos brotes verdes o un poco marcado el camino, ¿no? a seguir para intentar pasar la eliminatoria, ¿no? ¿Lo ves de esta manera? Sí, tal cual. A ver, yo con el partido que jugamos me quedé muy a gusto. Yo creo que jugamos bien, con balón estuvimos bien, mucha personalidad, las salidas de atrás, pues era un playoff, había mucha gente en Pinilla, que había un ambiente espectacular, por cierto, pero bueno, pues a veces estos partidos de playoff, que son igual, pues que hay algo más de tensión, que son más importantes, pues igual a la hora de sacarle balón de atrás, pues podía haber algún, no sé, pues algo de nervios o alguna imprecisión más y yo creo que estuvimos muy bien. El inicio de la primera parte fue muy, muy bueno y creamos un montón de ocasiones, incluso en balón parado tuvimos una de Isaac también en un córner muy clara. Y bueno, yo con el partido ya dije en la rueda de prensa que me quedé muy, muy contento, muy satisfecho con el juego que hicimos. El equipo pues fue reconocible, como lo venimos siendo yo creo que la segunda vuelta, sobre todo en Pinilla, pues lo estamos haciendo muy bien. Y a mí el equipo, yo estaba ahí en el banquillo y a mí el equipo me gustó. Lo que pasa que, bueno, pues creamos muchas ocasiones y bueno, pues nos faltó un poquito de acierto, ¿no? Y yo creo que con un poco de acierto hubiéramos llevado seguramente pues un resultado mejor y las sensaciones hubieran sido todavía mejores. Nos hemos quedado un poco con la sensación agridulce al acabar el partido en el vestuario. No es que estábamos tristes, pero sí teníamos todos, hablé con Tali decía, joder, la sensación de que se nos ha escapado un poco llevar no sé, una ventaja, ¿no? De un gol, de 2 goles, porque yo creo que en el campo pues que hicimos méritos. La gente se quedó contenta, la directiva, la gente que fue a Pinilla, y nosotros nos quedamos con esa sensación de que, bueno, que lo dimos todo, que hicimos todo lo mejor que pudimos, que hicimos un buen partido, pero que a nivel de resultado igual nos quedamos un poquito justos. Lo que pasa es que, claro, tú analizas el partido de principio a fin. Talibi solamente tuvo un tiro a puerta, realmente, con peligro, porque el resto, pues bueno, lo atajó sin mucho problema. Y luego también hay que decir que, claro, el Athletic Baleares, Yagoba estuvo excelso, porque mantuvo al equipo dentro del partido los 97 minutos largos que duró. Es así, luego, a ver, está claro que a nivel de jugadores, Atlético Baleares tiene jugadores de mucho nivel. Yo mismo, pues a Sergio Moreno lo tuve en el Rayo, a Carlos Julio lo tuve en el Mirandés, Florin Andone, yo creo que los que somos aficionados al fútbol lo conocemos, un poco su trayectoria, de dónde viene, dónde ha jugado, incluso la Premier, en el Brighton, y que tiene 32 años, que no tiene 40, con todos los respetos, que tiene que son gente que tiene muy buen equipo. Y yo creo que muchos jugadores esos, tan buenos que tienen, pues el otro día pues no se vieron sus virtudes porque nosotros estuvimos muy bien, con balón, les hicimos mover de un lado para otro y bueno, pues hicimos un partido. Yo creo que el partido que teníamos que hacer. Luego pues hay días que hay más acierto y otros días igual que hay menos, pero bueno, eso tampoco puedes echar en cara pues a los jugadores y bueno, pues a nivel de esfuerzo, de la idea de juego, de la presión alta, yo creo que les incomodamos muchísimo. Ellos tienen a Rubén Bover, un jugador que está haciendo una temporada muy buena, que el año pasado también viene de jugar en segunda división en la Andorra y apenas se le vio. Óscar Caro también le roba un balón que al final se la pasa a Teo, que luego acaba en un penalti, que le hacen una entrada a Óscar que se lo llevan por encima, que el tobillo también pues, casi le salta por los aires y bueno, al final Óscar también hace un partidazo y bueno, yo creo que estuvimos muy bien y nos faltó pues igual ese un poquito acierto pues en todas las ocasiones que hubiéramos metido alguna más y yo creo que en ese caso hubiera sido un partido casi redondo, perfecto. Pero bueno, yo pues creo, sabíamos... Yo creo, Unai, que
lo principal, tapasteis muy bien a Bover, porque Bover yo Sí. le vi tocar 3 balones, 3 cambios de juego, porque no pudo Sí. hacer mucho más, porque estaba Oscar como perro de presa detrás de él. Pero luego Sí, sí. también tapasteis muy bien a Tobar, que es Sí, que sí, junto con sí. Florín son las 2 referencias al ataque, son los 2 Claro. hombres gol. Y a Tobar prácticamente pasó pero totalmente desapercibido por Pinilla. Sí, sí, es así, pasó desapercibido y yo creo que incluso hasta estuvo casi más preocupado de marcar a Miguel, a Marí, para que Miguel Marí, sobre todo en salida de balón, le hacía prácticamente al hombre, se quedaba con él, que casi que con balón. Y es un equipo que viene sometiendo a los rivales en su grupo, en el grupo catalán, pues viene sometiendo y tiene mucho nivel, sobre todo con balón, tiene mucho nivel. Y vinieron casi más preocupados en que nosotros no hiciéramos igual nuestro juego, más en bloque medio y defensivo. Y aún así yo creo que estuvimos muy bien. Ya te digo, a mí me gustó el equipo mucho, yo me sentí identificado y la gente también y bueno, no fue un día redondo pues porque en el marcador nos quedamos ahí un poquito justos, pero bueno, pues a ir a Mallorca este domingo y sabemos que tenemos un plan claro que solo podemos ganar porque el empate ni siquiera tampoco nos vale. Entonces, bueno, 90 minutos en 120, pues si queremos seguir adelante, pues tenemos que ganar y yo creo que si hacemos o continuamos haciendo, hacemos un partido como el que hicimos el otro día y creamos ocasiones y a ellos un poco pues no les dejamos hacer el buen juego que tiene, pues yo creo que tendremos posibilidades. Así que bueno, pues ir con todo y bueno, pues a ver. ¿Qué partido te esperas por su parte? Porque al final, evidentemente, hay mucha parte de culpa, de responsabilidad, ¿no? Del buen trabajo del Teruel, en este caso, pues un poco para maniatar al rival. Yo creo que este es un trabajo ya no solo de partido o de plan de partido, sino es un trabajo de trayectoria, ¿no? Porque al final, quitando las 3 últimas jornadas, que es verdad que se dieron en resultados que no eran los que venía la dinámica, yo creo que al final Athletic Baleares, aparte de que se hizo bien durante el partido, ya venían sabiendo de que el Teruel era un buen equipo y al final eso te condiciona, y más en Pinilla, que lo has nombrado ahora y lo nombraste también en la otra entrevista. Pero ¿qué Athletic Baleares te esperas? ¿Es que va a ser un equipo que va a especular un poco con que el empate les vale, o realmente van a intentar imponer ese juego que estás comentando que han hecho en el grupo? Sí, a ver, es lo que dices tú. A ver, yo creo que el empate les vale, pero si sales desde el minuto 1 a especular con el empate, yo creo que igual te puede salir mal. Yo creo que allí en casa, delante de su gente, ellos también en su grupo han sido dominadores y yo espero un equipo que va a querer proponer algo más que lo que hizo en Pinilla. Tienen un campo enorme donde ellos también han sacado muy buenos resultados y bueno, pues yo espero que con balón pues quieran proponer más y bueno, pues igual tenemos que jugar un partido, igual no ser tan protagonistas con balón y entonces, pues bueno, pues tendremos que adaptarnos y bueno, pues hacer nosotros con balón. Nosotros vamos a plantear, la verdad es que es el mismo partido. Nosotros vamos a ir arriba por todas, como fuimos aquí desde el primer minuto, lo venimos haciendo así toda la temporada. Yo siempre he dicho que no tengo plan B. Nosotros planteamos los partidos para intentar presionar arriba cuando no tenemos el balón y tratar de recuperar cuanto antes posible y luego con balón, pues tratar de hacerlo lo mejor posible, hacer ocasiones, de no tener el balón por tener, pues siempre tratar bueno, pues de superar líneas, de ir a atacar, de crear ocasiones y bueno, pues nosotros vamos a hacer lo que hemos hecho hasta ahora, intentarlo por lo menos. Y si no tenemos tanto el balón será porque nos lo han quitado y si nos quitan el balón, pues tendremos que ir sin balón a por ellos y bueno, pues a ganar el partido porque no nos queda otra. Así que bueno, pues veremos. No sería tu Teruel, Unai, si os quedaréis agazapaos a jugar a la contra. Totalmente. No sería el del Teruel reconocible que Sí, nos ha yo la verdad enamorado es a que todos, ¿eh? Sí, yo la verdad es que cuando nos han sometido, que no ha sido porque nosotros o porque nosotros hemos querido, yo lo paso mal. Yo la verdad es que cuando veo, por mucho que tenemos a Cabetas, que tiene una defensa diario, Iván, que está haciendo un temporadón también, Iván López, ha sido un poco la defensa diaria, pero por mucho que son buenos, cuando ves el equipo metido atrás y ves que no puedes salir, que te van sometiendo, que llegas tarde a la presión, yo no lo paso nada bien. Y yo siempre digo, mejor cuanto más lejos estemos de nuestra portería y más cosas pasen en campo contrario, yo creo que a nosotros nos va a venir bien. Entonces nosotros tenemos que buscar ese escenario, que es lo que queremos y yo creo que nada más con el tiempo, a medida que la temporada ha ido avanzando, eso lo hemos interiorizado y nosotros mismos también cuando nos metemos atrás, yo creo que ya llega un momento que no estamos cómodos y nosotros nos sentimos cómodos en campo contrario, Cabetas y Iván López también en el campo, ya en el centro del campo, a la altura del centro del campo, ya yo creo que no están tan incómodos, a nivel de duelo son muy ganadores y
bueno, yo creo que ahí nuestra mejor versión, nuestros mejores partidos han pasado por esa manera de jugar, por ese estilo, y yo creo que ya lo hemos interiorizado. Y bueno, pues ojalá nos dé y bueno, pues el partido vaya más un poco por lo que nosotros queremos que por lo que quieren ellos, porque si va un poco por lo que nosotros queremos, yo creo que nos va a ir bien porque en eso somos fuertes y la segunda vuelta lo hemos demostrado. En casa, en la segunda vuelta, mira, hemos ganado todos los partidos, pero fuera de casa también hemos hecho buenos partidos. En Egea también hicimos un buen partido, no ganamos. En Utebo es verdad que se nos va al final, porque Utebo en casa es un pepino, pero Tudela no hemos sacado. En Eibar al final no pudimos sacar y al final acabamos el empate, pero hemos hecho buenos partidos. Entonces, bueno, si estamos a nuestro nivel y estamos entrando bien, la gente está llegando bien. El otro día yo creo que a nivel de ritmo estuvo muy bien el equipo, de energía, de ritmo, de hambre, de ganas. La gente que sale del banquillo también aporta muchísimo. Es un gol, es una jugada de Joel. Aymar también la tuvo al final y bueno, pues a tratar de buscar nuestra mejor versión, nuestro mejor partido, un buen día a nivel de aciertos en las áreas y a buscar nuestro momento y bueno, pues a creer que se puede, porque en casa a nivel de juego, aunque empatamos al final, yo creo que a nivel de juego a mí me encantó y entonces, bueno, van a jugar los mismos, vamos a ser los mismos 11 contra 11 y por mucho que vaya la gente de ellos, al final los de fuera no juegan, así que bueno, vamos a ser prácticamente los mismos contra los mismos y bueno, pues buscar esa buena versión nuestra y a ver si cara a portería estamos algo más acertados y nada, a creer y a por ellos. Tenemos comentario. ¿Eh? Que tenemos comentario. Que tenemos un comentario. Dice Alejandro, nos quedamos con gran sabor de boca. Seguro que ahí sacamos un buen resultado y pasamos la eliminatoria. Unai, quédate. Ojalá. He oído algo y yo como te voy a decir lo mismo que le he dicho a Jaime Barrero. Como aficionado de la Sociedad Deportiva Logroñés, no te vayas a la Unión Deportiva, por favor. O sea, vete al que quieras. Ahí no. Ya veremos a ver lo que pasa. Ojalá saquemos el partido el domingo, incluso subamos y luego todo es cuestión de hablarnos, de sentarnos, de hablar. A mí me gustaría verte en Primera Federación con el Teruel. Estaría guay. A mí me encantaría también, así que bueno, pues ojalá Yo creo que la podéis liar mucho en Primera Federación con ese estilo de juego y ese marcamo que le metéis al fútbol, que es. Yo siempre lo he dicho, el Utebo y vosotros sois los que mejor fútbol habéis hecho de toda la segunda red, incluido mi Sociedad Deportiva Logroñés, que también lo ha hecho muy bien. También lo ha hecho muy bien. Sí, aquí en Pinilla, me acuerdo contra la SD, la segunda vuelta ganamos, pero al final apretaron y lo pasamos muy mal. Y la verdad es que están haciendo un temporadón también. La SD Logroñés, Utebo también, otro ya ganan en casa. Y bueno, pues ojalá, mira, a veces se dice, ¿no?, que el grupo vasco que igual no es el más fuerte de los 5 grupos, pero si te fijas, ningún equipo, ninguno de los 4 equipos que estamos jugando el playoff, ninguno ha perdido. Y mira, hemos jugado 2 partidos, ha habido 2 equipos que han jugado fuera de casa, otros 2 equipos, evidentemente Utebo y nosotros hemos jugado en casa por posicionamiento en la clasificación y ninguno de los 4 hemos perdido, así que bueno, el año pasado también sube el Bilbao Athletic, sube el Baracaldo, al final del grupo vasco, bueno, yo le llamo el vasco, pero es el vasco navarro, riojano, aragonés, yo le llamo el vasco porque soy de allí, pero bueno, al final se ve que es un grupo potente, ¿no? Y que los equipos de arriba luego compiten bien en el playoff y muchas veces incluso ascienden y bueno, pues sí, es lo que dices tú, la SD ha hecho un temporadón, Utebo también es una pasada como juega en casa y a mí me encanta el Utebo y bueno, y nosotros también pues, lo hemos hecho bien, así que bueno, ojalá sigamos pasando, pasemos esta ronda y bueno, pues ojalá nos salgan bien las cosas. La última, Rafa. Hace unos años yo un buen amigo mío, Diego Martínez, que entrenó a la UDL, que no son amigos de Francho, y entrenó también al Numancia, entrenaba al Calahorra y se hablaba de pues que se quedó a punto de subir a segunda división y que si el grupo vasco, y ese año subió no sé si fuera el Tibey, subió la Morevieta también, o subieron varios equipos, o sea, un poco que al final yo creo que llevan más fama el grupo catalán. Yo que no he entrenado a este nivel, pero sí en división de honor juvenil, por ejemplo, pues siempre era mucho más temido el grupo catalán, ¿no?, que el grupo vasco. Parecía que había más opciones, pero es cierto que luego a nivel
no sé si de vistosidad en el juego, pero sí a nivel de resultados, este grupo sí que saca buenos resultados. Pero cuando os tocó el bombo de los posibles rivales, ¿el Atleti Baleares era de los preferidos o realmente ya solo por el hecho de estar en ese grupo catalán ya daba más miedo? Aunque el otro de los que ha terminado segundo, si no me equivoco, ha sido el Numancia, que ha sacado el partido 0-2 contra el Getafe B. No sé cómo visteis un poco ese sorteo. Sí, bueno, a ver, lo primero lo que has comentado del grupo vasco, ¿no? Que igual tú dices que no es igual el grupo más vistoso, pero yo creo que poco a poco está cambiando, porque Arena es un equipo que este año ha jugado todo de atrás con mucha salida de balón, la SD también ha jugado muy bien, Utebo es un equipo que es una maravilla verlo jugar, cómo sale de atrás, nosotros también por lo menos lo intentamos todo jugar atrás, a veces no nos sale, pero también lo intentamos todo atrás y yo creo que el grupo vasco también que está cambiando, ¿no? Que somos ya bastantes equipos los que queremos jugar y además nos da resultado y además muchos equipos que proponemos pues al final acabamos arriba, ¿no? Y lo que has dicho del sorteo, yo no tenía una prioridad. Sí que es verdad que al Atlético Baleares le respeto mucho porque hay bastantes jugadores que ya conocía, no solo Florin Andone, pero a Carlos Julio ya lo tuve, a Sergio Moreno también lo tuve, a Bover le he visto jugar en segunda división, a Jaume Pol lo he seguido en el Numancia, en varios equipos, y sí que me daba respeto, no por ser del grupo catalán, sino porque los jugadores los conocía y sabía que son jugadores de nivel. Y bueno, también venían de una segunda vuelta de una dinámica muy buena, así como pues, la Unión, por ejemplo, venía de los últimos 2 partidos de... no, la Unión no estaba. Pues no, la Unión es verdad, pierde al final, pero bueno, sin más, el Atlético Baleares sí me da un poquito de respeto por la dinámica que viene en la segunda vuelta, porque ellos también empezaron como nosotros un poquito irregulares la primera vuelta, pero luego la segunda vuelta solo han perdido el primer partido de toda la segunda vuelta y vienen de una dinámica muy, muy positiva con muchos jugadores de nivel que yo ya conocía y a mí me ponía un poquito de respeto en ese sentido. Pero bueno, al final ya tocó, lo preparamos y la verdad es que nos salió un partido muy bueno y bueno, pues una pena el otro día el resultado, pero ya te digo que satisfecho con el juego, con el equipo, con la actitud de los jugadores, por cómo afrontamos de personalidad, pues Óscar Cano, toda esta gente, cómo pedía el balón, cómo por dentro, cómo ha ido creciendo el equipo, yo que lo he ido viendo desde pretemporada así un poco y a qué nivel, no sé a qué nivel de juego hemos llegado y hemos acabado la temporada pues en ese nivel de juego, de energía, de confianza, de ir a por el partido desde el principio con una idea, ya bueno, tratando de salir de atrás, entendiendo lo que está pasando en el partido, con buenas presiones y bueno, yo la verdad es que me fui muy satisfecho, pero bueno, pues ojalá. Hay una palabra, Unai, perdona que te corte, una palabra que yo creo que define, bueno, hay muchas, ¿no? Características y todas muy positivas que definen al Teruel, pero hay una palabra que la dices, te he oído bastantes veces decirla en la otra entrevista, es energía. Y es un equipo que desprende energía, que desprende chispa. Comentaba Paco Rual al final de la retransmisión, minuto 93, tal. Decía, joder, parece que el Teruel ha llegado mucho mejor físicamente que el Atlético Baleares, pero esa palabra energía me encanta porque desprendéis energía. Y bueno, además, o sea que sí, me encanta. Sí, yo creo que eso, a principio de temporada, yo creo que los partidos no transmitíamos tanto. Queríamos hacer lo mismo, era la misma idea, pero yo siempre he dicho que empezó todo muy frío. Incluso la gente, nosotros tampoco hacíamos un juego para atraer a la gente, pero poco a poco, a medida que la temporada ha ido avanzando, yo creo que estamos, ya te digo, muy bien, que a mí el equipo me transmite, que yo incluso cuando estoy ahí en la banda, yo disfruto con el equipo, yo veo y me gusta, y las cosas que hemos ido trabajando se están haciendo y jugamos en campo contrario cada vez más tiempo. Incluso los jugadores que han venido en invierno nos han dado Isaac, nos ha dado un plus, Aymar también nos está dando mucho, bueno, y al final pues yo creo que ahora sí el equipo transmite, viene mucha gente a Pinilla, el otro día fue maravilloso. Es verdad que el tiro de cámara nos enfoca un poco a nosotros, pero pues la grada aprieta donde está el frente Mudéjar, el otro día era una pasada también como aprietan y entonces, bueno, yo creo que esa energía que dices tú hemos ido pues, como creciendo, ha ido a más y ahora es una maravilla. Yo creo que se nos queda un poco, pues la temporada se nos queda un poquito corta y yo creo que siendo un poquito más larga, pues incluso igual hubiéramos hasta seguido creciendo y disfrutando todos. Yo ahora estoy disfrutando. Yo a principio de temporada había con algunos partidos que me iba a casa con malas sensaciones, un poquito frío, ¿no? Como que no funcionaba, que el equipo no iba todo lo bien que yo quería. Pero ahora sí que lo estamos haciendo bien y aunque el otro día no ganamos, pues el equipo sí que fue reconocible y es lo que dices tú. Yo creo que vamos con mucha energía, atacando hasta el final, queriendo el gol y contra un Atlético Baleares que le respetábamos muchísimo a nivel de jugadores y así, al final ya
perdimos el respeto en cuanto a jugadores, en cuanto a los currículums de jugadores, y fuimos a por ellos y mira, al final no nos dio, pero en ese sentido me voy contento y bueno, yo creo que hemos llevado una progresión durante el año y eso para mí pues también es así una satisfacción también. Pues Unai Mendía, un placer, como siempre, tenerte aquí en la Grada FM, que es tu casa. Sé que os van a acompañar, habrá mucha parroquia rojilla en las islas, que no viajaréis solos, que tendréis al frente voy a dejar seguro que lo tendréis allí, porque esta batalla tiene que continuar y la temporada tiene que continuar, porque no se va a quedar ahí, ¿eh? Yo estoy seguro. Ojalá. Un abrazo. Que vaya bueno. Bueno, y os vais a pensar que hemos acabado. No hemos acabado. Tenemos protagonista, nuestro aragonés errante, goleador y que sigue teniendo a la Sociedad Deportiva Logroñés enchufada y metida en ese playoff de acceso a la Primera Federación. Raúl Rubio, yo he visto hoy los comentarios en redes sociales sobre ti, los tienes encandilados, por decirlo finamente, porque si digo lo que he puesto en las redes, nos chapan el programa. Bueno, buenas noches, lo primero a los dos. Encantado de volver a estar aquí con vosotros. Y sí, bueno, al final también un poco por mis características, por cómo juego, por cómo peleo, ¿no? Creo que es un poco pues eso lo que también le gusta a la gente, lo que el aficionado quiere ver, y por eso pues les engancho un poco y siempre pues me animan y me gritan. Raúl, vaya final de temporada, se te caen los goles, ¿no? Que se dice vulgarmente, ¿no? No quiero decir que sea gracias a Francho y a mí que te entrevistamos hace un tiempo, pero bueno, yo creo que se lo dices a Pouso de nuestra parte, que también tenemos algo parte de culpa, ¿no? Pero, hostia, qué momento más dulce, cómo habéis terminado como equipo, a pesar del último partido pues, con el UTEBO, pero bueno, que hubiera sido lo mismo, y qué buen momento te ha llegado el playoff en lo personal, ¿eh? Sí, a ver, al final, hombre, eso que dices, si lo sé, pues nos juntamos aquí en septiembre, ¿no? Para haber empezado. Ya hablaremos el año que viene. Porque sí que es verdad que la primera vuelta me costó más. Bueno, me costó más. Al final, los delanteros son rachas, se sabe de siempre que el delantero pues tiene mejores rachas de cara al gol o peores rachas. Pero bueno, al final, nosotros hemos hecho lo mismo durante la temporada. Yo he intentado hacer lo mismo durante toda la temporada. Y pues como tú dices, la suerte que el tramo importante de la temporada, sobre todo esa segunda vuelta, pues ya empecé a hacer goles. Cuando empiezas a hacer goles ya pues es más natural, te sale más natural, coges esa buena dinámica, empiezas en esa rueda y sí, súper contento de poder ayudar al equipo con goles, con asistencias a ganar esos puntos que nos han permitido acercarnos a los que estaban arriba porque cuando empezó la segunda vuelta teníamos, no sé si llegamos a estar a 8 o 10 puntos tanto de Arenas como Ibar, que poco a poco fuimos recortando y que veíamos lejos, pero con la buena racha del equipo y con los buenos resultados los fuimos recortando y súper contento de, como dices, quizá en el mejor momento de forma que estoy es ahora, que es en el playoff y en la recta final de la temporada, que es cuando te juegas todo. Cuando surgió el tema de los bombos y esos rivales que teníais para enfrentaros, ¿os esperabais un Club Deportivo Estepona como el que os enfrentasteis esta semana o no? Porque viendo los nombres, quizás pues dices, bueno, te puedes quedar algo frío, ¿no? Pero yo vi un equipo bastante rocoso. Sí, mira, yo el lunes ese después de que acabara la temporada y estábamos haciendo el compensatorio, estábamos ahí pues un poco pasándonos el foam roller entre los compañeros y tal, yo dije, nos va a tocar el Estepona. Pero lo dije porque era el que más lejos nos podía tocar, quiero decir. Entonces, como era el más lejos, digo, es que seguro que nos toca el Estepona. Y nos tocó el Estepona. Entonces, al final, pues bueno, bien, sabíamos que iba a ser un rival complicado, grupo 5, muy buen nivel. Además, el Estepona, un proyecto económico importante. Sabíamos que tenían jugadores muy contrastados en la categoría, jugadores que han jugado en Primera Federación. Y sí, como tú dices, pues un equipo muy, muy compacto, un equipo muy rocoso, muy trabajado, que utilizan diferentes formas de juego y no les importa utilizar tanto juego combinativo como juego de transición, como pues utilizar un poco también balones largos porque tienen a Dago que es un animal. Entonces,
al final tienen esos tres recursos para jugar y bueno, pues te tienes que adaptar también, intentar llevártelo, en nuestro caso, llevárnoslo a nuestra parcela, intentar aumentar nuestros puntos fuertes, que todos sabemos que es, pues, al final aguantar un poquito ese bloque medio y poder transitar, que es donde nos sentimos a gusto, y minimizar un poco sus puntos fuertes. ¿Qué partido esperas, Raúl, en la vuelta? He oído la entrevista que te hacían después del partido a pie de campo, ¿no? Que decías, bueno, si puedo pedir un poco más, pido que la gente os acompañe. ¿Qué os esperáis? Porque al final es verdad que el resultado, sin ser una victoria, es positivo, porque ante el empate, pues igual el caso contrario que hemos tenido ahora una en la entrevista, pues pasaríais vosotros. Entonces esto realmente yo creo que obliga un poco al Estepona a ir más altos a lo mejor de lo normal, a ir a buscaros, y eso os puede favorecer, ¿no? Entiendo que por ahí pasará un poco la clave de la eliminatoria. Sí, a ver, yo respecto a qué esperar del partido realmente no lo sé, porque al final un partido de playoff, 90 minutos donde te juegas 8 meses de competición, pueden pasar tantas cosas, entonces al final no sé muy bien cómo se va a dar el partido, sé que nosotros vamos a jugarlo como siempre, sé que nosotros vamos a salir a ganar, porque al final hoy escuchaba también una entrevista que le han hecho a un compañero mío, a Diego Lamadrid, que al final la única ventaja que tenemos para este partido es lo que hemos conseguido en temporada, que es pues el haber conseguido quedar 2 segundos, y entonces pues nos da ese beneficio de, en caso de empate en la prórroga, ascender, pero realmente llegas a este partido en igual de condiciones que el Estepona. Yo creo que no va a ser un condicionante para nosotros de pensar que nos vale el empate. No, tú lo que tienes que hacer es ganar para pasar de ronda. Entonces, la forma más fácil de conseguirlo es ganando. Y sí, a ver, si yo lo dije, que a la afición no se le puede pedir más. El otro día vinieron 100 locos a Estepona, 900 kilómetros de Logroño, se plantaron allí 100 tíos, animándonos como locos. Encima luego pudimos hablar con ellos un rato, había gente que no tenía ni hotel. Había gente que había cogido, se había plantado en Estepona y no tenían ni hotel, ¿no? No sé dónde estaría, no sé luego dónde dormirían, espero que En bien, el coche, en el pero coche. sí, ya sabes. En el coche, ya te digo yo. Pero eso, a ver, yo al final lo que dije, si alguien está dudando en si ya solo a gente que le guste el fútbol y que quiera disfrutar de un buen ambiente, yo creo que va a ser pues una tarde de domingo chula, de un partido chulo y que esperemos que nos salga bien y que disfrutemos. Sabes que teníais a Gol Norte, a los de Gol Ledo, teníais allí los Irreductibles, que digo yo, del Logroñés. Pero Sí, bueno, sí, la verdad que sí que también hay euforia, pero tampoco tiene que ser euforia desmedida, ¿no? O sea, tenerlos... Me imagino que eso Carlos Pousos lo habrá dicho, o sea, tener los pies en el suelo, macerar bien la eliminatoria, porque, bueno, hay muchos condicionantes, pero también es verdad que en las gaunas no se nos ha dado bien, Raúl. A lo largo de sí, toda la bueno, temporada jugamos mejor fuera que en casa. sí, a ver, También la gente se ve que puede existir más apoyo, ¿no? Ya sabemos que, bueno, somos el club humilde, yo me incluyo, somos el club humilde de la capital riojana, pero incluso, pues bueno, incluso para poner las banderas, el alcalde cuando jugó a la UDL el ascenso, oye, poner las banderas, ahora juega a la SDL y parece como que no existe la SDL, o incluso en medios de comunicación aparece que os hacen más caso, ¿no? Allí en La Rioja, de lo cual me alegro, porque no se puede hacer una apartheid, ¿no? A un equipo que se está jugando el ascenso, que es de tu propia ciudad. ¿Cómo lo vivís vosotros? ¿Cómo vivís la plantilla, todo ese ambiente alrededor que se puede generar para el domingo? no, bueno, yo a lo que venías comentando, al final nosotros vamos a salir a ganar, por supuesto, porque al final es lo que te he comentado. O sea, el condicionante es el empate, tampoco lo valoramos mucho porque es en caso de una hipotética prórroga. Entonces, el equipo va a salir a ganar. Y luego, a lo otro de, pues al final, un poco repercusión en medios o el tema que has comentado, de las banderas. A nosotros nos evadimos bastante de todos esos temas porque al final a nosotros lo que nos gusta es jugar, a nosotros lo que nos gusta es competir. Yo creo que hemos hecho una temporada de 10, la verdad, o sea que al final nos quedamos con eso y pues bueno, ahora intentar remacharlo de la mejor manera posible en el... Y así poco a poco. Se me ha parado, ¿no? Sí. ¿Se te ha parado? No sé por dónde me he quedado. No sé, se te ha quedado ahí, te has quedado congelado. Pero bueno, lo que nos ha quedado claro es que os la bufa lo que pase externamente
y que os centráis el domingo en las Gaunas en que haya el Sí, mejor ambiente posible, ¿no? Eso es. Y Al que final la lo que, gente arrope al equipo. Eso es, al final lo que comentaba un poco es que el ambiente del vestuario es muy bueno y cuando el ambiente del vestuario es muy bueno, yo me acuerdo mucho de un consejo que me dio Emilio Larraza en el Deportivo Aragón y es que la fortaleza de un equipo pasa por lo fuerte que sea la burbuja de ese vestuario. Entonces, todo lo que consiga ese vestuario que no entre de fuera y que no le contamine, luego se va a reflejar en el campo. Yo creo que una de nuestras fortalezas este año ha sido eso, que hemos sido un bloque muy compacto, muy unido durante todo el año, un bloque pequeñito, pero que nos han respetado las lesiones y pues eso nos ha dado mucha fuerza para sacar adelante lo que hemos sacado. Yo creo que Raúl, todos los de los aragoneses, ¿no? Que al final estamos aquí siguiendo la liga, yo creo que al final estamos todos un poco también con vosotros, ¿no? Está Castillo, está Sergio Gil, estás tú, así que bueno, por la parte que nos toca, pues que sintéis también nuestro apoyo. Y bueno, yo creo que también pues tú ya llevas unos cuantos años de senior, pero yo que os sigo por las redes sociales, he visto algún partido y demás, no sé si recordarás cuando estábamos en el Olivar que había una cosa que os decía, que nos tocaba siempre además defender, y que yo os decía que mientras defendiéramos con una sonrisa defenderíamos bien, ¿no? Y al igual que le comentábamos ahora a Unai, ¿no? Que me da la sensación de que el Teruel transmite energía, que es una palabra que él dice mucho. La SDL transmite sonrisas. Y sonrisas y sonreír no es tomarse la cachondeo, sino es disfrutar de lo que se hace. Y creo que esa buena piña, ¿no? que estás comentando se transmite en sonrisas, en disfrute, y que está siendo una parte fundamental de vuestro alto rendimiento, porque al final es un rendimiento muy alto y estáis rindiendo a mucho nivel. Lo No sé, decía yo creo Sergio, que un poco... Lo decía Sergio la semana pasada que tú estabas tú, Rafa, y estuvo con nosotros Sergio Gil. Sí, lo sé. Lo decía Sergio, que el tiempo que os deja Carlos, dice, yo voy a echar en falta mucho a Carlos porque hace falta más entrenadores como Carlos, decía. El fútbol necesita más entrenadores como Carlos. Y digo, Sí, joder, pues al final- convencerlo para que no se jubile, coño. Si nos asciende a Primera Federación, que se quede con nosotros, joder. Yo creo que lo tiene claro, que quiere descansar, ha sido 2 años Pues duros unas entre vacaciones largas, Calahorra tú. 2 sí. meses de vacaciones. Ya está. Pero Carlos es un hombre de fútbol y sí, puede tomarse ahora un descansillo, pero seguro, bueno, no lo sé, él lo dirá, pero yo creo que no será definitivo. Y un poco lo que me decías tú, Rafa, es que al final, alguna vez lo he comentado, y es que lo más bonito de hacer lo que te gusta es encima hacerlo con amigos. Y este año es que nos ha pasado un poco eso. Al final, somos un grupo de amigos que nos llevamos muy bien, que jugamos al fútbol muy bien, que nos entendemos muy bien. Y entonces, pues no hay nada mejor que unos locos, ¿no? Que interiorizan una idea que le dicen y la interiorizan al máximo y luego encima la ponen en práctica, ven que les sale bien y pues entonces qué mejor forma de disfrutar de eso que hacerlo todos los domingos, ¿no? Entonces al final, pues hoy lo comentaba también en la SER aquí, que me han pegado un toque que es que yo estoy disfrutando esta temporada de una forma espectacular. Y luego os acompañan un grupo de locos en la grada, por lo cual es todo redondo, tú. Todo redondo. ¿Qué puede salir mal? No puede salir nada mal. Sí. Nos preguntaba Verónica Fuentes, dice, ¿cuál ha sido tu gol más importante o que más te ha gustado de la temporada? Gracias, Jandro. Buah. A ver, si el que más me ha gustado, yo creo que me quedaría con el del Tudelano, por un poco la espectacularidad del gol, porque es un salto que viene un balón muy, muy alto y salto mucho y lo remato y entra por toda la escuadra. Pero si me tengo que quedar con uno importante, igual diría el del Egea. El del Egea porque yo venía de una racha que me estaba costando hacer goles y ese gol fue un poco, además lo hablé mucho con Andrés, que es amigo mío, que es mi rep, él me decía, tío, te veo celebrar los goles y veo como que es una liberación para ti, como que dices, uff, me reencuentro con el gol. Él me lo decía mucho, en plan, no, tú dale naturalidad, disfrútalo, porque al final es lo tuyo y un poco fue ese cambio también de clic, de decir, sí, esto es lo que hay, esto es lo que tengo que hacer y sé que lo voy a hacer, ¿no? Entonces, ese gol de Gea sí que lo recuerdo que fue como un punto de inflexión durante la temporada.
No, se te vio celebrarlo, pero bien, ¿eh? Y Sí, eso es sí. que es también, que tú estuviste Sí, ahí una sí. temporada. Sí, Una sí. subida deportiva que digo, coño, cabrón, córtate un poco, que has estado Y con la. luego me cogió Rafa Santos, me cogió de la oreja, me dijo, tú, me cago en la leche, Te vete al cogió de la callejón. oreja y te digo, hombre, esas cosas no se Sí, sí. hacen a los amigos. Nada, pero Mételo, pero bueno, pero. saben que les tengo un respeto máximo y les tengo mucho cariño. En EGA fue mi primera temporada senior y les tengo un recuerdo con mucho cariño esa temporada. Dale, Pues Rafa. nada, Raúl, yo creo que ya para un poco de ir terminando, que mucha suerte, que te hayas guardado. Estaba aquí ahora repasando un poco los números, si no me equivoco, has hecho 11 goles y 7 asistencias, que son Con unos el del números. otro día, 12 goles y 10 Sí, asistencias. 11 en liga regular más el del otro día, yo creo que son unos números más que merecedores para ti por cómo eres como persona y como futbolista, y más que merecedores para que ojalá os llevéis ese premio con alguno de los nuestros a poder ser y puedas disfrutar de esa primera federación porque realmente te lo mereces, amigo. Ojalá, ojalá. Muchas Qué gracias, bien, Rafa, por tus qué bien palabras. vendrían esos goles para nuestro Real Zaragoza, Raúl. Que algún día nos va a dar un síncope. Por culpa de estos cabrones, porque no tienen otra. Es que no tienen otro nombre. Yo, Nos mira, están el otro quitando día años, Raúl. Nos están quitando años. acabé el partido ahí en Estepona y justo estaba al lado de Castillo y lo primero que hicimos fue coger el móvil y ver qué habían hecho contra el Cartagena porque jugaban a la misma hora. Jugaban en la Romareda a las 9 y lo primero que hicimos fue Escucha, ver qué... mejor que no lo viste. Ya, Mejor. nosotros vimos el 3-2 definitivo, entonces nos quedamos con eso, pero ya cuando vimos el resumen del partido dijimos, madre mía, ha tenido que ser una agonía. No, para cortarte las venas. O sea, si tú ves todo el partido y te dejan los últimos 4 minutos, madre del amor Madre mía. hermoso, pero ¿esto qué es? Siempre Importante. está Francho, que es el que tira de carro, que a ver si ya nos Sí. lo renuevan de una puñetera vez, porque que ya vale. Pero vaya Además, he agonía. visto una foto antes chulísima que está con la bandera. Es un zaragocista de pura cepa, la Es verdad. que ese mozo es un Zaragoza. Si hubiera sido otro, ya te puedo asegurar que habría huido. Habría dicho, oye, me voy a otro lado y que os den. Pero es que ese mozo es que es el escudo. Es como, a ver, como Castillo, como tú, sois gente que la habéis mamado desde críos y es una Sí, enfermedad. al final es eso. Los que somos del Real Zaragoza somos unos putos enfermos. Pero bueno, no hay otra enfermedad más bonita que el Real Zaragoza. Así es. Y la Sociedad Deportiva Logroñés. Eso es, también. Bueno, Raulico, lo dicho. Acuérdate de la L, que metes goles y luego no los celebras. Hostia. Claro. Y luego me dice Rafa, pues tengo más deudas pendientes. de la L. Tengo más deudas pendientes y sí, a ver si. Tú acuérdate de los que os damos coba para lo bueno y para lo malo, tú. Que ahora te van a salir muchos amigos de, hostia, como estáis ahora en la cresta de la ola, ahora es que si el uno, el otro. Hasta el 947 o 941, como se llamen los compañeros. También hablarán de vosotros. Tú te sabes todas, ¿eh? Todas las que pasan aquí y te llegan. Ay, maño, es que tengo muy buenos amigos allí. Tengo muy buenos amigos. Ya. Ahí yo, te lo juro que me siento como en casa, tú. Igual. Sí. O sea, como si estuviera en casa. No, es que te hacen sentir eso, ¿eh? Son una gente fantástica, tú. Yo, sí. A ver, incluso puedes tener mal rollo mal rollo deportivamente, que yo no le deseo nada malo a la UDL ni a los zagales de la UDL, porque muchos han estado en la SDL hace 2 temporadas, ¿no? Incluso en el Egea, en equipos nuestros. Y a ver, pues hoy hay un pique, que yo entiendo que tiene que ser un pique sano, y ya está. Y tan amigos todos. Fútbol, exacto. Eso es. Raúl Rubio, a meter, en las ganas. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Bueno. Adiós. Bueno, Rafa, rápidamente. Sociedad Deportiva Tarazona, nueva temporada que nos han dado de la alegría que con 2 jornadas antes de que finalice esta temporada 24-25, pues salvación, 50 puntos y que pase el siguiente. Tremendo, ¿eh? Además, por todo lo alto contra un Orense que es verdad que había perdido fuerza, que lo veníamos nombrando todas las semanas, ¿no? Que parecía que incluso podía llegar a meterse a disputar por los playoffs, pero ahora están con los mismos puntos, pues es que no acaban los adjetivos. Es que semana tras semana está siendo un espectáculo y bueno, yo creo que a mí este tipo de cosas me gusta mucho, primero porque es el de Tarazona. Yo estuve ahí con Paco Rúa de segundo entrenador en tercera división durante los partidos y
coincidimos ya con Aniceto, pues con Michel también tengo relación hace años, ¿no? Pero yo creo que es un poco el éxito de los humildes, de trabajar, de peinar el mercado. Es cierto que al final el fútbol son de los futbolistas, y este año el Tarazona pues ha tenido futbolistas muy buenos y ha tenido un futbolista muy, muy destacado, ¿no? En este caso pues Adri Fuentes, pues que evidentemente pues con sus 15, 16, 17 goles ha colaborado de forma muy activa, ¿no? En la salvación, pero desde luego yo creo que tiene un mérito tremendo y que han hecho un temporadón espectacular. Es que estaba mirando la clasificación, es que ahora mismo descendería el Lugo, descendería el Barça B, descendería la Morevieta, o sea, equipos seguramente que no pensaban que a 12 de mayo iban a estar donde están, pues tienen un mérito tremendo. Fíjate, Amorebieta ya descendida, Barça Athletic descendido ya matemáticamente, y bueno, quedará ahí Gimnástica, Sestao River y Lugo, que se la van a jugar hasta la última jornada, junto con un Unionistas que tiene 45 puntos, que va a ser el próximo rival al que se enfrente la Sociedad Deportiva Tarazona, que ya piensa en Copa del Rey. O sea, va a pelear hasta el último aliento para meterse en esas plazas que dan derecho a la Copa del Rey. Lo dicho, un meritazo tremendo, lo que año tras año está consiguiendo el conjunto de la capital del Moncayo. Bueno, pues casi 2 horas de programa. Esto parece ya el chiringuito en formato el clásico. Ya nos echa la bronca de Alejandro por el canal interno. Venga, chavales, que hay que acabar. Un placer como siempre. Bienvenido de nuevo, Rafa. Y a todos los que nos habéis estado acompañando hasta prácticamente las 12 menos 10 de la noche, agradeceros vuestro cariño, vuestra atención, el que semana a semana estéis con nosotros acompañándonos. Los datos, la verdad es que ahí están, espectaculares. Quizás nos falla un poquito el tema de las suscripciones. Igual que lo veis, no os cuesta nada suscribiros, le dais a la campanica y así os viene el programado ya el nuevo programa y no tenéis que estar ahí bicheando y viendo quién va a venir o quién va a entrar. Nos vemos y nos oiremos la próxima semana con muchísima información, como siempre. Y al que le guste o la que le guste el futsal, estaros atentos esta semana porque vuelve 40 por 20. Lo dicho, finalizamos el programa. Sed buenos. Adiós.